Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi y yo tenemos con nosotros a Ariel Camus de Microverse. Microverse es una escuela técnica para aprender a programar global y remota, que tiene unos cursos de duración de 7 a 12 meses y que además no requiere previo pago para participar, sino que firmas un contrato de participación en rentas futuras. Ese es un concepto muy interesante que Ariel nos va a explicar en detalle, hasta las consecuencias contables y fiscales que tiene este concepto. Y el podcast de esta semana y quien mantiene estas luces encendidas es, cómo no, Factorial. Les voy a dejar con Paula Medina, que os va a explicar cuál es su producto favorito dentro de Factorial. Hola, soy Paula, Account Manager en Factorial, y vengo a hablaros de mi superproducto favorito, que es Expenses, control de gastos. ¿Por qué es mi producto favorito? Porque me encuentro día a día a los clientes con un montón de dolores de cabeza respecto a controlar los gastos, devolverlos a los empleados, cuándo aprobar, cuándo no, y tienen dos alternativas siempre: usar un Excel y llevar todo el control por ahí y luego devolver todo a mano, o usar una herramienta que sea solo dedicada al manejo de gastos. ¿Qué pasa? Que esto está completamente desconectado del resto de procesos de la empresa. ¿Qué ofrecemos en Factorial? El All-in-One. Ofrecemos tanto hacer el reembolso de Factorial como tener un control exhaustivo de todo lo que gastan los empleados, si aprobamos o no. Todo es directo, lo tienen en la misma aplicación, revisan rápido tickets, devoluciones, tienen propias tarjetas de Factorial, les ahorramos muchísimo tiempo, sale más económico porque tienes todo en un solo producto, el dolor de cabeza desaparece. Gracias Paula, gracias Factorial y gracias, como siempre, a todos vosotros que nos transmitís vuestro feedback, vuestras ideas, las personas a quien invitar, que compartís el podcast con vuestras redes, a vuestros amigos y hacéis que nos motive seguir aquí cada semana después de más de 290 semanas haciendo el podcast. Si todavía no os habéis suscrito al canal de ITNIC, hacedlo ahora mismo, antes de que se os olvide. Y sin más, os dejo con Ariel y el caso de Microverse. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy tenemos a Jordi. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y Ariel Camus, de Microverse. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, es un gusto estar aquí. Igualmente. Oye, cuéntanos, ¿qué es eso de Microverse? Somos una startup de EdTech, de educación. Llevamos ya 4 o 5 años con ella y lo que hacemos es ofrecer una formación. Ahora os contaré un poco, si queréis, la historia de dónde viene todo esto, que está a día de hoy es en tecnología, que está... Programación. En programación. Una escuela de programación. Exacto. Que lo que hacemos es hacerla muy, muy accesible a gente de todos los rincones del mundo, sobre todo países en vías de desarrollo, pero tenemos estudiantes en 140 países y lo que hacemos es traerles juntos para aprender de forma colaborativa, de tal manera que no solo están aprendiendo a programar, sino que están aprendiendo a trabajar de forma remota, en un entorno internacional, multicultural, creando una red de contactos con gente de todas partes del mundo. Y lo que hacemos con esto es conectarles a la economía global y darles acceso a carreras que no podrían tener de forma local y que acaban cambiando las vidas suyas y la de sus hermanitos, hermanitas y familias. Carreras en inglés, o sea, careers. 100% en inglés. Careers. No, pero quiero decir, carreras claro, profesionales, sí. ¿no? Exacto. Pero la carrera universitaria, o sea, los estudios universitarios, ¿los reemplazáis? En algunos casos sí, en otros casos no. Hay distintas personas, ¿no?, que acaban en el programa. Tienes la típica persona que está cambiando de carrera profesional, era abogado, era economista, era camarero y se ha dado cuenta que tiene un techo muy bajito, sobre todo a nivel local. Ha escuchado hablar de la programación, se pone a trastear un poco, se da cuenta que le gusta y viene a nosotros para cambiar de carrera. Y después tienes otro perfil que es un chaval o chavala más joven de 18, 19, 20 años, que dice, mira, a mí lo de la universidad no me atrae para nada, estar ahí 4 años, yo tengo mucha inquietud, quiero ponerme a hacer cosas ya, y entra en el programa y en un año sale con un trabajo que en media hora están cobrando 3 veces lo que ganaban de forma local en el paso de 9 a 12 meses. ¿Cuánto es en euros el salario medio de un graduado de Microverse? Con el primer trabajo son unos 2.000 al mes, pero estamos hablando de países donde la media salarial está entre unos 300 y 600 ¿Qué países? dólares. En Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, México es un poquito más alta la media. Después en África tenemos muchos estudiantes en Nigeria, en Kenia, en Uganda. Y después en el sudeste asiático también hay un poco más. En Europa del Este las medias son un poco más altas, pero entre América Latina y
África tenemos más o menos ahí el 65-70% de la Vale. escuela. Y yo escuché hablar de Microverse hace unos 4 años, cuando cuando empezarais, Sí. imagino. De hecho, pasó por aquí Juanjo Mata, que nos habló de Microverse, y también Jesús Monleón, que también está aquí al lado, nos ha explicado, pero invirtió en vuestro proyecto, ¿no? Y yo lo que escuché al principio era, queríais traer la educación pues, técnica, ¿no? A países subdesarrollados, con acuerdos de renta, de compartición de la renta futura, ¿no? Esto es un poco el pitch que yo escuché hace Income mucho. Share Agreements, ¿no? Income Share Agreements. Como Esto es un tema... Lambda School, que se hizo muy famosa en Silicon Valley. Yo me pareció muy interesante. De hecho, cuando escuché esto, dije, hostia, ¿esto existe? Qué cosa más curiosa, ¿no? Y empecé a investigar y pensé luego, ostras, con la seguridad jurídica que los países subdesarrollados tienen, ¿cómo esto se acaba enforzando? Con la opacidad, con la poca bancarización, con la poca... ¿no? ¿Cómo se consigue ejecutar un acuerdo de estos, ¿no? Esto es lo que me planteaba yo cuando veía esto, ¿no? Veía un riesgo enorme. O sea, como voluntad transformadora del mundo, fantástico, al final, oye, no deja de ser el estado del bienestar. O sea, lo que estáis haciendo es un estado del bienestar as a service, ¿no? Escuela pública. Escuela pública. Que se pagan impuestos, pero un impuesto raro. Sí, que claro, es un exacto. Sí, sí, ¿no? o sea, privado. Entonces me pareció muy, muy interesante, pero luego pensé, es muy difícil de ejecutar. No, esa parte ¿Es fácil, Ariel, de ejecutar? no lo es, pero Confirmas. no por las razones que nos estás diciendo. Hemos tenido unos entre 3.000 y 4.000 y pico estudiantes que han pasado ya, y la tasa de default, de impago, está por debajo del 5%. ¿Vale? No ha sido un problema esa parte. ¿Y el default? ¿Por qué se ha producido? Vamos, este 5%, si hago doble clic, Sí, hay, ¿por qué ha pasado? Son casos, bueno, tienes temas que a veces creemos que hay temas de salud mental y tal, gente que acaba en Pero lugares muy déjame raros. explicar, sí. porque creo que mucha gente Sí, a lo veces explicamos no el entiende lo concepto. que está pasando. O sea, lo que tú estabas explicando, Bernat, es la gente aplica Microverse, aprende a programar, No paga nada no por pagan adelantado. nada. Este es el Claro, detalle esto es un importante. detalle muy importante. Y firman un acuerdo entre el estudiante y Microverse de que cuando encuentren un trabajo y generen una renta, empezarán a pagar un importe. Un porcentaje de su sueldo de forma mensual, siempre y cuando estén ganando una cantidad mínima, que en nuestro caso, en África, Latinoamérica, por ejemplo, es $1.000 al mes, ¿vale? O sea, si ganan menos de $1.000 no pagan nada. Exacto. Cuando empiecen a ganar más de $1.000 empiezan a pagar un 15% de su 15%. salario todos los meses hasta que no es, paguen y no es por el progresivo, coste. ¿no? No es como, podrías decir, oye, si cobras 500.000 euros, tío, nos vas a pagar el 30%. Entonces, no hasta ahora, pero es una de las cosas que estamos ahora. O sea, el estado del diseñando. bienestar europeo. Exacto. Bueno, al fin y al cabo. Y luego es esta impuesto idea. patrimonio. No estoy muy a favor de esa parte ya, así que por ahí No, lo pero vamos espera, a es De que ibas a ir- momento, lo vamos a mirar de piensa que el momento. apetito Sí. recaudador. Salimos del jardín y volvemos Listo. a Microverse. 15% a partir de $1.000 cada mes. Sí, ¿Hay un techo? ¿Hay un sí, tope? que es de $15.000. $15.000 ¿vale? es lo máximo que cobráis Sí, por alumno. pero que es muchísimo más que lo que costaría una universidad o un bootcamp local. ¿Vale? Lo que Un pasa, bootcamp local. Un bootcamp local. Claro, porque un bootcamp en Barcelona, por referencia, estará entre 5 y 10.000 euros. Exacto. ¿no? Puede ser. ¿Vale? Y nosotros cobramos 15. Y si tú vives en España y quieres entrar, que hay españoles también vas a pagar 15. Lo que pasa es que uno, lo pagas solo al final, y dos, lo pagas solo si has conseguido acceder a unos curros que están muy por encima en cuanto a salario de lo que hubieses cobrado de forma local. Pero, Vale. 2.000 euros, por ejemplo, en España, 2.000 No, euros. porque no está optimizada toda esta parte para un español o para un norteamericano, y es la razón por la cual, como tú mencionabas, un Income Share Agreement progresivo o donde las cantidades estén adaptadas, al menos parcialmente, a cada país, tiene más sentido, ¿no? Al fin y al cabo, al principio simplificas. Pero no lo habéis hecho todavía. No, estamos ahora Discutiéndolo. haciendo números y Vale. discutiendo eso. Entonces, volviendo a lo de antes, el default, ¿no? Eso significa que un estudiante ha estudiado, no ha pagado nada, ha encontrado trabajo, tú te has enterado de que ha encontrado trabajo, Sí. porque esto no es evidente, y le dices, me debes dinero, y no te dice nada. Exacto. Entonces ahí la pregunta es, uno, ¿cómo te enteras? Claro, ¿Vale? ¿cómo te enteras? Te enteras porque hay veces que te lo dice y aún así después no quiere pagar. Te lo dice, ¿eh? Sí, por ejemplo. Bueno, ¿Pero qué es lo que te dice? te dice, he encontrado conseguido un trabajo. trabajo, ¿vale? Pero ¿por qué pasa Que eso? la mejor manera, yo si fuera estudiante pirata, no me haría LinkedIn y ya está, ¿no? Claro, Yo trabajo es para muerto. Microsoft, cobrando la pasta desde Kenia,
y me olvido de Microverse y chao Lo que para pasa es que hay siempre. muy poca gente que se desarrolle profesionalmente sin una presencia profesional online, porque al fin y al cabo te da acceso a mejores oportunidades en el futuro. Entonces, al fin y al cabo, en algún momento lo acaban poniendo en el portfolio, lo acaban poniendo en el LinkedIn y tenemos software y equipo que dice, hey, algo ha cambiado aquí, hay que tener una conversación. software que scrapea. Un detective privado. Sí, lo que pasa que eso es como la penúltima capa. La última capa es la capa legal. Tienes gente en cada país que van y tienen experiencia llevando a gente a juicio y... ¿vale? ¿Esto lo habéis hecho en Kenia, por ejemplo? Ir a un No, juicio? lo hemos hecho Menos mal. una sola vez. Hemos tenido que llegar a esta capa, pero nunca llegó a juicio, ¿vale? Y fue en Colombia, esto, ¿vale? Pero O sea, al final tú ofreces crédito. no la es un gente- crédito porque bueno, no se ha legalmente no es un considerado crédito. como un préstamo, Pero, pero, hay una deuda. conceptualmente... Quiero decir, que tú ofreces sí. un servicio y hay un pago diferido y la gente te debe dinero Sí, eventualmente. pero es un pago. Es un pago a éxito. contingente, Claro, exacto. entonces no es exactamente No es una un deuda. crédito, no es un crédito. Sí, pero bueno, y lo que pasa es que hay otra capa anterior y es, bueno, hay dos capas o varias. Primero tienes hemos trabajado mucho el aspecto de comunidad, que al fin y al cabo el acuerdo de ingresos compartido no es lo que nos diferencia, o al menos no es lo sostenible a largo plazo, al fin y al cabo otra gente lo puede hacer. Lo que nos permite hacer esto, lo que nos permite tomar riesgos, es este modelo que tenemos de aprendizaje colaborativo, que nos permite abaratar los costes un montón, aumentar los márgenes, y los márgenes nos permiten tomar mucho más riesgo, de que si alguien, por ejemplo, no termina el programa, se te cae, por la razón que sea, que pasa en todas las instituciones educativas, esa persona nunca te va a pagar, ¿No? ¿no? Porque, bueno, O sea, un drop-off del último día o de la última semana. si de consigue tal. trabajo, sí te tiene que pagar. Ah. Pero todo es un espectro. Dropout, ¿no? quiero Un dropout. decir. Eso. Dropout. Pero todo es un espectro. La casuística aquí es enorme, pero hay un porcentaje de gente que. Mira, es que la realidad de nuestros estudiantes es bastante compleja. Tienes estudiantes que han tenido que pedirle préstamos a las familias para poder pagar la gasolina, para poder mantener el generador eléctrico funcionando en casa, para tener el ordenador con wifi, y para lo cual tienen que caminar 2-3 kilómetros al día y volviendo con bombonas de gasolina para mantener... O sea, son unas realidades muy, muy, muy extremas, y hay veces que a los 4 o 5 meses se quedan sin dinero, la familia les corta el grifo, pasa algo y te dice, es que no puedo continuar y tengo que volver a mi trabajo anterior como X, ¿no? Camarero o lo que sea, y da pena, y algunos vuelven un poco más tarde, otros no, pero es complejo. Entonces, Tú me contaste una vez que sí que había gente que abandonaba y volvía, abandonaba y volvía, ¿no? y Dependiendo tenemos- de la vida, de la Exacto. situación vital. Exacto. Tenemos un sistema para que la gente pueda reengancharse más tarde. Todo esto está automatizado con software, pero quería como sacar dos conclusiones de aquí. Uno, es complicado de operar, pero no necesariamente porque la gente no te paga al final, a pesar de haber conseguido trabajo. Hay muchas capas para que eso no pase. La pertenencia a la comunidad, el hecho de que tenemos un equipo de coaches que te ayudan a conseguir no solo tu primer trabajo, sino el segundo, el tercero, el cuarto, con unas subidas salariales tremendas. Y esto no del cuesta segundo. nada, ¿eh? Eso no cuesta nada. Eso está incluido en los $15.000. Exacto. Entonces, es complejo por otras razones y tiene mucho que ver con la población con la que trabajamos. Y segundo, que lo que nos permite lidiar con toda esta complejidad es la innovación en el modelo pedagógico y el uso de la tecnología para que eso sea súper eficiente y escalable. No es tanto el Income Share Agreement, que viene más de a quién queremos poder ayudar con esto, más que la innovación en sí. Y esto viene también un poco de mi historia personal. Ya mi acento es una amalgama muy rara de todas partes, porque nací en Argentina, viví allí 12 años, he vivido en España unos 15 años, entre Canarias, Madrid 9 años, Barcelona ahora 3. También viví 7 años en San Francisco, viví un par de años por Asia. Es una mezcla de mi mujer es salvadoreña, es un lío de acentos y culturas. Y trabaja en Microverse. Y trabaja en luego hablaremos de Microverse, esto. ahora lo hablamos si queréis. Pero a donde voy con esto es cuando estaba viviendo en San Francisco ahora ya casi 10 años, acababa de vender la startup anterior, que si queréis podemos hablar de eso. Y me fui, después de la venta, me tomé un mes para irme a trabajar como profesor en Burundi, en el este de África. Vale. Y, ¿Profesor de qué? en una universidad de informática. Vale. Pero fui a trabajar más la parte de entrepreneurship, de trabajar la emprendeduría, ¿no? Y llego allí y me encuentro con gente con la misma calidad humana, intelectual que aquí, que en San Francisco, que en todos lados, pero con una limitación tremenda
de cara a acceso a oportunidades profesionales en la vida. Empezando por la educación que tenían, era una universidad privada, cara, o sea, era un privilegio poder ir ahí para muchas de esas personas. La mitad de los días los profesores no iban a clase porque eran voluntarios como yo, que a lo mejor tenían que cancelar el viaje, no llegaban, los profesores locales que tenían también su propia realidad que era muy compleja, tenían un modelo educativo muy atrasado con respecto a las tecnologías modernas y quizá más importante que esto, no tenían acceso a una mentalidad global a la hora de pensar. Y yo me puse a pensar y digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué acabo de venir de San Francisco donde vendí una startup? ¿Por qué estoy aquí en Burundi haciendo esto? ¿Qué me ha llevado? Y cuando vuelvo para atrás y recapitulo, me doy cuenta que es el sacrificio que hicieron mis padres al emigrar de Argentina a Europa, donde pagaron un precio muy alto, es complejo todo ese lado, ¿no? Y digo, wow, es que todas las oportunidades que tengo en la vida vienen de ese cambio. ¿Naciste en Argentina? En Argentina, sí. ¿Emigraron a Europa? Sí, cuando yo tenía 12 años. Vale, y ese proceso no fue nada fácil para ellos. Pero hay gente en Argentina que ha estudiado en Argentina súper preparada. Sí, en Argentina la educación es muy buena. A nivel educativo sí, pero a nivel de la mentalidad de ahora vivo en San Francisco, ahora vivo en Burundi, ahora vivo en Madrid, ahora vivo en Argentina, tengo contactos en todos lados. Por ejemplo, eso es una tontería, es algo anecdótico, ¿no? Pero tengo inversores increíbles que están en San Francisco, que los conozco por haber estado allí, pero que ahora vivo en Europa y no tengo ningún problema en haber cerrado un deal con ellos a pesar de estar aquí. Y para muchos de nosotros este mundo global ya se ha convertido en una realidad, es parte de quien somos, pero no es la realidad de la mayoría del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que gente de países en vías de desarrollo de verdad puedan unirse a la economía global si más allá de los accesos a recursos económicos, educativos, no tienen esta mentalidad donde se les ha enseñado a ver que es posible? Que tú, aunque estés en Burundi o en Malasia o en Argentina, da igual, hoy en día es posible formar parte de la economía global. Entonces, y hay un hack para meterse en la economía global que es ser programador en remoto. Exacto. ¿no? Es la mejor manera rápido para colarse en la economía global si te da por programar. Absolutamente. Y ahí diría un requisito anterior a ese, que es saber hablar inglés. Total. Y te iba a preguntar por el idioma. Exacto. Porque no es evidente que la gente hable Ninguna inglés. de las dos cosas es evidente. O sea, ser programador no es obvio ni fácil. No, pero es la manera, yo creo, más fácil de desde un país... ¿Ser programador es fácil? No. La manera más fácil de de participar en la economía global desde un país en vías de desarrollo es trabajar en remoto. Y una de las maneras de trabajar en remoto con un trabajo bien pagado es ser programador. Sí. Entonces, si consigues hablar inglés y aprender a programar, es posible. Nosotros tenemos 8 o 9 personas en Nigeria trabajando en Factorial, trabajando en remoto. Sería imposible, si no fueran programadores, seguramente, que tuviéramos 8 o 9 personas en Nigeria ahora mismo en una empresa como Factorial. O para ellos trabajar en una empresa como Factorial. Y está cambiando mucho. Hay muchos otros roles que se pueden hacer también en remoto, internacional, con acceso a buenos salarios, pero el del programador es el que, a pesar de no ser el más fácil intelectualmente hablando, es el que tiene el techo más alto de salario, la mayor cantidad de puestos abiertos, la mayor necesidad por parte de las empresas de decir, mira... Igual está cambiando un poco, sí, ahora mismo con la macro actual. Absolutamente. Hay mucho que está pasando ahora entre los cambios en el mercado, inteligencia artificial, hay mucha incertidumbre, pero al menos mi hipótesis es que cuando miro al mundo, el 90% o más de lo que hacemos todavía no está digitalizado y me parece que hay un montón de oportunidades todavía para el desarrollo de la economía digital, donde al fin y al cabo, por mucho que hagamos a los programadores muchísimo más eficientes con las herramientas adecuadas, con AI, etcétera, al fin y al cabo van a hacer falta más seres humanos para esa transición. Oye, el tema de Income Share Agreement, o sea, ¿podemos explicarlo un poco más? O sea, ¿cómo es este contrato que es global, que tiene que ver con una persona? O sea, yo, por ejemplo, veo un emprendedor que me gusta, puedo llegar a firmar, porque digo, hostia, esta se la va a pegar con esta startup, ¿vale? Pero igual seguro que la siguiente le va a ir bien. O sea, yo podría llegar a firmar un Income Share Agreement con esta persona. O sea, que todo el mundo puede firmar este contrato cuando es un contrato como vitalicio que te afecta a lo que tú hagas en el futuro. ¿No es como muy agresivo este contrato? ¿Es legal? No hay regulación en la mayoría de los países y de hecho muchos de los problemas que ha tenido
Lambda School en Estados Unidos han venido a raíz de distintos estados regulándolos de forma distinta y no encajando con la forma en la que lo estaban haciendo ellos. Lo que sí hay son, yo creo, es un acuerdo tácito, pues no está regulado de forma oficial, de cuáles son buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, no poner un techo a la cantidad máxima a pagar está bastante mal. Porque eso es esclavitud de por vida, ¿no? Ese es el principal, ¿no? La cantidad, el porcentaje que le cobres del sueldo también es algo que normalmente ronda en torno al 10 y el 20%. Y cuando te acercas al 20%, empiezas a meterte en problemas, ¿vale? Entonces hay una serie de parámetros. ¿Quién dice el 20%? Es un problema. ¿Es sentido común? Bueno, No, el mercado. A veces no existe. No, el mercado, de ver lo que la gente está... Pero estamos hablando de regulación, ¿no? O sea, por ahora no estoy hablando de regulación, estoy hablando de la intersección de el feeling. de lo que ha funcionado hasta ahora, Vale. de lo que la gente está dispuesta a dar, que las empresas necesitan tomar y que las personas no van a acabar quejándose a largo plazo. Entonces tienes, por ejemplo, el ejemplo de Andela en África, que a mí me encanta. Es de donde viene mucha de la gente que nosotros hemos contratado en Nigeria. Y han hecho un trabajo muy importante para África. ¿Qué es Andela? Andela es una escuela también similar a la nuestra en muchos sentidos, pero que dijo, en África, uno de los grandes problemas, y ahora entramos en otra de las capas que dificultan el acceso a las oportunidades, es el acceso a la infraestructura. Por ejemplo, en Lagos, en Nigeria, hay un tráfico de la leche, y si yo tengo que ir a un lugar, a un coworking, por ejemplo, porque en mi casa la conexión a internet no es estable, y sin conexión a internet estable no voy a poder unirme a la economía global, tengo que ir a un coworking, el coworking me tarda 2 horas al día en llegar ahí, pues no encajan las cuentas. ¿Qué hizo Andela? Montó housing para que los estudiantes pudieran ir a vivir con ellos en el lugar donde iban a aprender y después iban a trabajar. ¿Pero qué dijo? Dijo, voy a ofrecerte todo esto, pero cuando termines en la educación, por la cual no te voy a cobrar nada, como Microverse, estás obligado a trabajar para mí durante una serie de años, ¿vale? Hasta para poder repagar tu educación. Consultoría. Sí, y yo voy a fijar cuál es la cantidad que te pago, independientemente de que yo voy a vender tus servicios a un cliente que inicialmente era en Estados Unidos, que va a pagar mucho más. Pero tú no puedes obligar a alguien a trabajar. Bueno, por eso digo... Esto parece más a la esclavitud. Ahora, entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente a medio plazo? Esto es esclavitud, que esto no puede ser, ¿no? Entonces, por eso digo que hay cosas que inicialmente la gente las toma por una cuestión de necesidad, por una cuestión de, oye, a la larga me va a ir bien, pero después empiezas a ver que hay gente que dice, oye, espérate, que en la práctica eso es una esclavitud, ¿no? Es curioso porque pasas de no poder trabajar a tener que trabajar, ¿no? O sea, las dos son malas. Sí, totalmente. ¿Cuál es menos mala? O sea, es complicado. Totalmente. Es un terreno... Y puede haber mucho abuso en esto, ¿no? Si alguien dice, mira, tienes que trabajar para mí y incluso cuando termines de trabajar para mí, me tienes que seguir pagando de por vida un porcentaje. Bueno, al fin y al cabo... ¿O qué tipo de trabajo tienes que hacer? ¿Cuántas horas tienes que hacer? Cual, ¿no? Se complica mucho cuando no hay mercado libre. El mercado libre regula algunas cosas, no todas. Sí. Si no hay ni mercado libre, entonces ya es muy peligroso. Por eso para nosotros ha sido fundamental, tanto a nivel de cultura empresarial como a nivel ético, el nunca comprometer a la hora de contratar gente la pasión que tenemos por la misión, que al fin y al cabo es ayudar a la gente, ¿no? Y nosotros no... El revenue es un KPI secundario, donde el primario es el número de personas que impactas con salarios por encima de $1,000, ¿vale? Entonces, es buscar a gente que viene por eso, que no viene por el salario, que no viene por los perks, que no viene por nada más. Paréntesis. Sí. ¿Sois una empresa for profit, una fundación, una non-profit? Somos una for profit. Una empresa normal. Una empresa normal. Delaware, España. Delaware. Nunca hemos tenido oficinas. Con Venture Capital hemos levantado 20 millones a día de hoy. Pero con una misión. Pero claro, social. muy mission driven. Y se lo habéis comentado a los inversores. Habéis dicho, mira, nosotros... El revenue secundario. El revenue nos da igual. Sí, de hecho, elegimos inversores que estaban alineados con que la forma de llegar al revenue era esta, y es a través de esta misión, y es a través de este mecanismo, y están alineados a nivel
ético y de visión con que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Esos son los que se autodenominan impact investors y cosas así. No necesariamente, no, porque al fin y al cabo tenemos a General Catalyst en Estados Unidos, a Northzone en Europa, que son no son VCs normales. Son VCs normales, lo que pasa es que dentro de cada fondo, bueno, hay fondos que tienen una ética más fuerte, y después tienes partners que tienen cierto interés, cierta visión del mundo y buscan invertir en ciertas cosas. Pero estos partners gestionan dineros de otros Sí. que están metiendo en un segmento de inversión concreto que se llama capital riesgo, alto riesgo de inversión, alto retorno. Totalmente. ¿No? O sea, alto riesgo, alto retorno, no alto riesgo, bajo retorno, ¿no? Entonces, alguien están engañando aquí, ¿no? No. A lo que voy es, ellos obviamente en su due diligence no van a mirar el número de estudiantes, van a mirar el revenue, O sea, al final alguien va a mirar el revenue. potencial de crecimiento, ¿no? Hay una cosa, que el revenue, o sea, que entre el revenue ayuda mucho a poder cambiar el mundo, ¿eh? Exacto. O sea, ayuda mucho, ¿eh? No me malinterpretes. Lo que digo es que, mira, si tenemos revenue, pero no hemos cambiado el mundo, eso no tiene sentido. Muy claro, pero es que ¿vale? eso todo. Yo creo que todas las startups. No todas. No todas y no todas Hay en el empresas- mismo nivel. No me voy a meter ahora a decir nombres, pero hay empresas que van en contra de la salud, que van en contra de la libertad. O sea, hay servicios malos o de negativos. Hay algunos claramente positivos. En un B2B SaaS es más difícil a veces para alguna gente que no está metida a entender cuál es nuestra misión, pero la mayoría yo creo que sí que tiene un objetivo de cambiar el mundo. O sea, de para mí alguna cambiar forma. el mundo es un problema ingenieril Lo es. que tiene pues, un factor muy relevante que es cómo se mueve el capital. Los recursos Los para recursos, cambiarlo. Sí, sí. ¿no? Y entonces, olvidar eso es como infantilizar Totalmente, algo que totalmente. es realmente complejo. Totalmente. Lo que pasa es que, de nuevo, si perdemos a las personas que estamos impactando como el North Star de cómo queremos generar ese No, revenue, evidentemente. pierde el sentido. No, ¿no? pero es que el revenue, o sea, en este ámbito, si te llega es porque estás dando un buen servicio. Sí, pero si no te llega. Pero ¿eh? podría estar haciendo esto con gente en Estados Unidos y en Europa exclusivamente, cuyas vidas son mucho más predecibles. Cuya tienen más capacidad de competencia pago. es mucho más alta. Ojo. También lo es, pero sería más fácil. Sí, Sería seguro. más fácil, sí, yo creo que sí. Y hemos decidido que... Hay mucha gente haciéndolo en Estados Unidos. Y una cosa que también me gustaría hacer doble clic. El modelo americano, que a mí es una de las cosas que más me preocupan del modelo americano, ¿no? Su sistema educativo. O sea, ellos tienen la mejor educación del mundo, pero con una barrera de entrada a la educación brutal. Sí. Todo el mundo se endeuda para acceder a la educación americana en Estados Unidos. Todo el mundo tiene unas deudas que yo flipo. Sí, es flipante. Flipo con la cantidad de deudas Para la gente tienen. que no lo sepa, estamos hablando de deudas de 100, 200 y 300. Sí, Pero si una totalmente. persona normal como nosotros, 100.000, si nos puedes llamar 200. normales, salen de la universidad Con 20 y pico fácilmente $200.000 Sí, de sí, deuda. sí, totalmente. Que yo con 22 años tengo $200.000 de deuda y no sé qué hago. O sea, no O sea, es recuerdo- un número Y- tan y- grande. Y no solo eso, con un par de tarjetas de créditos que ya están Bueno, sí, con maximizadas. $30.000 más. Exacto, Sí, 20.000. sí. Hay un abuso de la deuda como un recurso que es casi infinito y que es parte de la vida diaria. Sí. ¿no? Y luego dices, bueno, pero serán con unos intereses bajos y tal. No, ¿Qué va? no. O sea, unos intereses draconianos. Condiciones durillas, sí. De vez en cuando tienen que hacer perdones y cosas, ¿no? Pero famoso Biden el año pasado. Exacto, pero es una O sea, cuestión de que y si no explota recuerdo esto- cuántos trillions Sí. tienen en deuda viva de estudiantes de Sí, Estados sí, Unidos. sí, Yo sí. creo que esto es un problema enorme. Y además hay otra particularidad de esta deuda que es una deuda senior. Es una deuda, o sea que incluso la persona si se declara en bancarrota y pierde todo, Correcto. sigue debiéndole a la universidad la educación, ¿no? $1,5 trillion. Un trillón y Un medio. trillón y medio de student debt. O sea, más que todo el GDP de España. O por ahí está. No me sé GDP de España. Creo que está por ahí. Más que la edad de Biden. Por poco. O sea que... Sí. Más que el PIB de España. O sea que realmente, o sea, lo estás diciendo, tú has hecho una formación universitaria que no ha hecho triunfar a esta persona, que ha fracasado, que se ha declarado en bancarrota, pierde todo, pero sigue teniendo la deuda de la universidad que no le sirvió para nada. Totalmente. Pues no hay un alineamiento de incentivos, ¿no? Y eso es lo bonito, a pesar de lo complejo de los acuerdos de ingresos compartidos, los ISAs, Income Share Agreements, es que tú solo tienes éxito si el estudiante tiene éxito definido por una serie de parámetros, ¿no? Y si no, no ves ni un duro. Entonces, eso hace que la empresa internamente tenga que decir, es que aquí hay que hacer lo que haga falta para que a esta gente le vaya bien en la vida. Eso atrae a un cierto perfil a la empresa y hace que la empresa trabaje, opere de una manera que
que ninguna institución educativa opera porque no tiene ese tipo de incentivo. Todo el mundo quiere que le vaya bien a sus estudiantes, pero para nosotros no es que queremos, es que si no les va bien, morimos. Y también hay un concepto que está relacionado con esto, que es la selección de estudiantes. Totalmente. En la universidad privada, tú seleccionas el estudiante con más glamour o con más dinero. Vosotros necesitáis el estudiante más espabilado, que vaya a encontrar un buen trabajo rápido. Totalmente. Queréis cash, queréis aún ingreso. así, hemos recibido 1 millón de solicitudes para acceder a la escuela en los últimos 4 años. Lleváis aceptado 4.000, has dicho antes. Sí, 3.000 y pico, casi 4.000. ¿Vale? Entonces, hay un proceso de selección, que por cierto, también escalamos con tecnología y tal, pero no, como decías antes, no es programar, tampoco es fácil. Estarte 1 año en un programa que es durísimo, súper intenso. 7 meses, ¿no? Veo aquí en la No, web. es lo mínimo que puede tardar alguien es 7 meses, más el tiempo que tardes en encontrar trabajo. Vale. Pero tenemos un sistema de repetición de bloques para dar flexibilidad al estudiante, donde la media acaba en 9 meses y hay gente que tarda hasta 12 meses. Vale. Yo me pregunto, tú dices que es fácil competir con la educación americana. ¿Cómo compites? O sea, ¿cuál es la estructura de costes de una universidad para tener que cobrar estas tarifas? O sea, ¿cuánto cobra un profesor en la universidad en Estados Unidos? Bueno, pero es otra liga, ¿no? Digo, no... Ya, pero tú dices que es fácil. No. Bueno, pero más fácil. Perdona, Bernat, no se aprende a programar en la universidad, ¿eh? O sea, no hay... no es lo mismo. Bueno, en Se Estados aprende a Unidos programar sí, A ver, programando. si vas al MIT, ¿no? O vas a tal... Estoy seguro que la gente que va al MIT no aprende a programar en el MIT. Bueno, aprende a ver, muchas a cosas. programar. Y aprender a Claro, programar es que aquí algo estamos hablando de aprender a básico. programar. Sí, esto O sea, es muy orientado al mercado, es la tecnología que está pidiendo el mercado ahora, las tecnologías que están pidiendo. Claro, o sea, esta gente, perdona, no va a construir el próximo chip de Nvidia. Exacto. Va A ver, pero una cosa. O sea, tú o sea, programar... en el o sea, MIT... ¿Programar qué significa? Nosotros íbamos a la carrera... El primer año, programación 1, Sí. que tú estabas ahí, estaba Jordi ahí al final. Y Claro, dices, pues yo este aprendí tío a no sabe programar hace muchos años ya. Es que desde coña. Con la página web. A mí me pasó Vale, lo pero, mismo, ¿no? pero, oye, pero que hicimos más cosas. Claro, por eso, pero es que aquí no se hacen más cosas. Exacto. Aquí no se enseña diseño de chips o a crear una base de datos. Se enseña a construir software con programación. Que se aprende online si eres un muy curioso. Exacto. y tienes la suerte de enterarte. Pero a ver, puedes aprender sin un Microverse a programar, como aprendí yo con 13 años. O Microverse te da una guía, te da unos materiales, te da una comunidad y te da tal. O sea, Ingeniería del software, diseño de bases de datos. Yo qué sé, ¿Quieres mi opinión? periféricos. ¿Quieres mi opinión sobre esto? Bueno, Mira, hacen falta distintos tipos de Futbolín, eso sí que valió la pena. Hace falta distintos tipos de perfiles, ¿no? Mi opinión es que la mayoría de los perfiles que hacían falta hasta ahora no eran el perfil del ingeniero que te puede crear un sistema hipercomplejo desde el comienzo, un algoritmo hiperoptimizado, ¿no? Es un ingeniero que puede aplicar tecnología existente a resolver un problema del mundo real con tecnología existente. La duda también ahora es cómo va a cambiar la inteligencia artificial todo esto, ¿no? Donde empiezas a tener herramientas que esa capa que era más fácil, pues Claro. igual no te falta un programador y hay mucha incertidumbre ahí, ¿vale? Entonces creo que seguirá haciendo falta el ingeniero que programe la tecnología a nivel mucho más bajo. Creo que todavía hará falta el ingeniero senior que, aunque esté aplicando tecnología existente, pueda diseñar sistemas complejos. Y después está la duda de qué pasa con el junior, ¿vale? Donde tú no puedes tener ingenieros seniors si primero no fueron juniors, ¿no? Entonces, seguimos teniendo necesidad de juniors para poder eventualmente tener seniors. Y la pregunta es cómo aceleramos la transición de alguien junior a alguien senior. Y ahora estamos trabajando en un segundo programa que precisamente trabaja en esta parte, esta aceleración de la segunda, tercera parte de la carrera. ¿Cómo funcionan los programas? ¿Cuánto tiempo son? ¿Cómo son las clases? ¿Son síncronas, asíncronas? No en tenemos batches? clases, no tenemos profesores, ¿vale? Eso es lo primero. Esto es más barato. Esto es más barato. Entonces, Exacto. haciéndolo de los márgenes. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue pensar en por qué la educación es como es a día de hoy, ¿vale? Tenemos profesores y el profesor cumple distintos roles. Uno de ellos es transferirte el conocimiento. Eso tenía sentido hace 100, 120 años, cuando había muy poca gente que tenía el conocimiento y no había maneras fáciles de transferir ese conocimiento.
Hoy con Internet eso ya no es así. Hace 20 años, con la aparición de los MOOCs, tienes a los mejores profesores del mundo que se han grabado dando MOOCs, has dicho. Massive Online Open Courses, los cursos masivos como los de Coursera, Udacity, Moodle edX. se llamaba en nuestra época. No, Había el Moodle. pero no es lo mismo. No, Moodle Moodle es la tecnología. Es el Learning Management Una System. tecnología open source que Pero usábamos. dice los cursos Los encima de cursos Moodle. sí. Exacto, ahora tienes Coursera, los Udemys. Stanford, por ejemplo, que sus mejores clases están grabadas, Sí. accesibles por internet a cualquier persona de forma gratuita. Yo nunca tuve a un profesor en mi vida, ni en Argentina, ni en España, que fuera tan bueno como ese profesor de Stanford. Entonces, la función del profesor de transferirme conocimiento, prefiero escuchar ese vídeo que tener un profesor. ¿Pero lo haces? Muchísima gente lo está haciendo, pero ¿tú no es lo haces? suficiente. Sí, lo he hecho, pero no es suficiente. Es que a mí ¿Por me qué? da como pereza, porque Yo he como hecho no... cursos de Stanford de finanzas, de economía, de cosas así, un montón. ¿Y los Estaba- acabas? ¿Empiezas No, de acabas? esa- la Depende. O sea, a la estadística... universidad no ibas. A la universidad no había porque, Resulta porque que- me interesaba más. No, pero vamos economía que vamos ahí, ingeniería de porque software. esa es la primera capa del profesor, es la de transferir conocimiento. El 93% de la gente que empieza un curso de estos masivos en línea no lo acaba. Claro. Entonces me dices, ¿y esa es su educación? No, es una patita de la Bueno, educación. aprendes. Yo aprendí un montón de cosas. Si lo acabas. O si lo acabas también aprendes. Sí, sí, Aprendes pero- lo que a ti te interesa. La intro. Tal cual, no, la pero mitad. la mayoría de la gente no llega a aprender suficiente como para que Lo tenga que me un ha faltado impacto, es ¿no? los ejercicios, los proyectos. Eso es lo que he echado de menos. Claro, y para alguien encima junior también te falta el aprender a trabajar con otras personas, todo el desarrollo de las habilidades blandas, de cómo te comunicas, de ser puntual, de ser profesional, de organizarte bien el tiempo, de saber hacer una Stack entrevista, Overflow, usar Google, usar exacto. GitHub Copilot hoy en día. ¿no? Exacto, Esos saber hacer un truquillos. buen prompt. Sí. Entonces, todo esto es otra cosa que no puedes aprender por internet, que a veces aprendes y a veces no en la escuela o en la universidad. Y después tienes una capa intermedia que es la del guiado, el coaching, que es la palabra esta en inglés que creo que no existe en castellano, que es el accountability. Alguien que te dice, oye, vas a estar aquí todos los días porque tomo lista y si no estás, al final no pasas. El ¿vale? personal trainer. El personal trainer. Exacto. No me señales a mí. Bueno, pero ok, vamos a usar eso. Mira, Es que te quiero hacer el pitch. Luego te contaré una anécdota sobre personal trainers. Vamos a, y usar class. vamos a usar la analogía del gimnasio. Si yo tengo que ir al gimnasio Accountability. solo y digo, voy a ir 3-4 veces por semana, lo más probable, el 93% de los seres humanos no van a construir ese hábito. Ahora, Rendición de cuentas. vale, pues eso sería una... Más feo, más Más feo. feo, me gusta todavía accountability, ¿no? Si yo tengo un compañero, un amigo, con el que, oye, vamos al gimnasio lunes, miércoles y viernes, todos los lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la mañana estamos ahí, nos ayudamos mutuamente, es mucho más probable que generes ese hábito. Totalmente. Pues por ahí venía la cosa cuando estuvimos pensando en ese tema del aprendizaje colaborativo. Que la primera versión de Microverse fue tomar un curso que ya existía de ingeniería del software y trajimos a gente de distintas partes del mundo que querían hacer ese curso, pero que les estaba costando generar el hábito y les dijimos, ok, os vamos a ayudar a generar un compromiso donde vais a estar aquí de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, trabajando de forma colaborativa. ¿Y eso es legal? O sea, ¿cogisteis el material de Stanford? No, el de Stanford, En plan pusimos un parásito. currículum open source, Ah, vale. no cobramos nunca por ello, ¿vale? Pero Cobráis por otras cosas. Exacto, cobramos No por eso. cobramos por la selección, por el emparejamiento, por el coaching que se da encima de esto, por la preparación para la búsqueda laboral, etcétera, ¿vale? Sí. Y Sí, porque, perdona, o sea, Sí. si el estudiante quisiera solo consumir ese material, ya lo consumiría sin pagarte a ti, no sin solo firmar sino el income share agreement. exacto, O sea yo que- busqué a gente que ya estaba haciendo ese curso y pregunté, oye, ¿lo estás acabando? No, ¿te gustaría acabarlo? Sí. Esa es la propuesta, ayudo. ¿vale? La gente lo acabó, ¿vale? O sea, la gran ventaja es pagar. Porque cuando No, pagas... También, No, también, sí, sí. también. Sí, claro, cuando tú pagas, sabes que, hostia, Total. he pagado, tengo que ir. ¿Sí? Sí. ¿Cuánta gente paga por el gimnasio y no va al gimnasio? Así trabajan los gimnasios. Ya, pero ya cuando pagas por el personal trainer... Hay otra capa ahí, ¿vale? Hay que otra pagar capa. mucho, o sea, No, hay que to- pagar mucho. Pero, La gente se puede imaginar lo que está pasando mira, en casa de Bernardo. eso lo hablaba con Gonzalo de Iron Hack hace un par de meses. Hablábamos de cómo de fácil es conseguir que la gente acabe cursos intensos y largos como un bootcamp sin pagar por adelantado. Y él me decía, es que si no paga la gente, no, tal. Nuestro reto estos últimos años ha sido conseguir que la gente acabe a pesar de no estar pagando. Y tenemos la tasa de gente que completa el programa. ¿Cuál es? Es un 70%. ¿Vale? Comparado con el 7% de cursos en línea, comparado con el 55-60% de la universidad, comparado ¿Tan con... bajo? Sí.
Es muy baja. Y ya Esta te vas... gente que no acaba la universidad. Sí, ¿no? A mí me faltó poco por... estuve a punto de no acabar. El proyecto de fin de carrera lo presenté cuando estaba vendiendo la primera empresa ya. Pero lo presentaste. Sí, al final lo acabé presentando. Cosa que... quizá otros no, ¿verdad? es que es muy heavy no vamos a llegar al nombrar a proyecto y nadie, no presentarlo, ¿eh? Totalmente. Es muy heavy. Esto es para poder decir drop out. Exacto. Yo lo hice Bueno, volvemos. por mi madre y mi abuela, no por mí. Yo también lo hice para por mis padres. Sí, Está bien, totalmente. una motivación Pero más. bueno, que el reto ha sido cómo usar tecnología y a los peers entre ellos para poder suplir todas estas roles que hace tiempo lo daba un lugar físico, la escuela, lo daba una persona física, el profesor, cómo hacerlo con peers y tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora... Es como un book club, ¿no? Al final, como un club de lectura. La gente Sí. que se compromete a hacer algo juntos y el hecho de que el viernes que viene vamos a quedar para hablar del libro, seguro que te lo has acabado. Exacto, ¿no? eso mismo. O sea, es exacto. esa fuerza social. Esa fuerza social que te fuerza a rendir cuentas, ¿no? Total. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es tienes una sesión todas las mañanas, a las 9 de la mañana, más o menos depende de tu zona horaria, donde tienes a un equipo de 5 otras personas que se te ha asignado la semana anterior y tenéis un compromiso de estar ahí todos los días a las 9 de la mañana. Y lo que hacéis es... ¿Vosotros también vais? ¿O No, son solo los estudiantes? no, porque eso hay no nadie de escalaría. Microverse. Lo que hay es nuestro software, ¿vale? Y el guiado que les damos. Entonces, cada día va rotando el rol. Por ejemplo, depende de la etapa del programa, pero en una etapa inicial, una persona tiene que presentar el código en el que trabajó el día anterior y se hace una especie de, no mob programming, pero mob code review. Entonces, toda la gente le está O sea, comentando. no hay ningún mentor. No hay ningún mentor. Lo que hay ahí es... todo ocurre en Zoom. El principio de diseño que aplicamos es que tiene que replicar un entorno de trabajo real. El mejor cumplido que recibimos es que alguien empiece un trabajo y nos diga, se siente como otro día en Microverse, ¿vale? Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo. En la educación tradicional hay una desconexión entre lo que es ser un alumno y lo que es ser un profesional. Intentamos eliminar eso, ¿vale? Entonces tú entras, vas a tener tu editor de código, no tienes una clase, lo que tienes es un proyecto. Es un proyecto ficticio. Sería como una tarea de la Como una empresa. tarea que, oye, tienes que montar una web que haga tal o un código de backend que haga tal cosa. Y aquí tienes los requisitos que el Product Manager te ha preparado. Aquí tienes los specs, el diseño del diseñador y tienes que eso construirlo. sí que lo hacéis vosotros. Todo esto lo hacemos nosotros, ¿vale? ¿Y Entonces... se valida solo? ¿Si funciona? No. Ah. Bueno... Juegos de pruebas, esto es de la Sí, sí, universidad. me están viniendo flashbacks. Ahora vamos, traumáticos. ahora llegamos ahí. Entonces, lo que tienes es, trabajas casi siempre, bueno, hay distintas modalidades, o bien trabajas con otro alumno que se te ha emparejado con él o con ella para esta semana, cambia todas las semanas, o bien trabajáis en el mismo proyecto, pero cada uno en una versión separada, y como estáis trabajando en lo mismo y tenéis el mismo deadline al final de la semana, os estáis ayudando mutuamente, estáis en una llamada de Zoom, o bien estáis haciendo pair programming, trabajando en el mismo código y estáis rotando roles entre el driver y el navigator, es decir, el que programa y el que ayuda a programar, o bien es un proyecto más complejo en equipo donde se divide las tareas y después las tienen que juntar y tienen que seguir metodologías ágiles. Vale, tanto este trabajo en proyectos como las sesiones de las mañanas y los stand-up meetings que hay al final del día, todas las sesiones que hay son a través de Zoom y estamos integrados con el API de Zoom. Sabemos si te unes a las llamadas, si eres puntual, si participas, usamos AI para saber si la participación ha sido equitativa, si el tema del que habéis hablado es el tema del que suponíais hablar. ¿Cómo sabéis el tema? A través de ¿Tenéis transcripción? Ujú. ¿Tenéis transcripción? ¿Eso se puede hacer con la API de Zoom? Bueno, puedes sacar todo el transcript y puedes sacar... Con los acentos que tendrá la gente de los países que has dicho. Sí, pero es increíble. Buena suerte para la transcripción. Pero es increíble cuando se lo mandas al API de Ahora está OpenAI. mejorando, pero hace 2 años esto era un drama. Bueno, hemos ido evolucionando. Al principio lo único que hacíamos era mirar que la gente estuviera en la llamada y que entrara a tiempo, ¿vale? Y te dábamos feedback. Oye, estuviste tarde. Si vuelves a estar tarde o te vuelves a fallar esta reunión, la semana que viene estás fuera de la escuela. O tienes que repetir un O tienes que curso, repetir la semana de nuevo. Si te echan el Income Share Agreement, ¿también aplica o no? Depende.
Depende hasta qué punto hayas llegado. Si es en el primer mes no hay nada, si es en la primera mitad es un porcentaje, y si es después de la segunda mitad, a partir de la segunda mitad ya sí tienes que pagar la totalidad, siempre y cuando se cumplan las condiciones del Income Share Agreement, que hayas conseguido un trabajo por encima de $1,000. Y esté etcétera. Justificado que te echen. O sea, tiene que haber unas reglas del juego claras. No, y aparte hay un montón de formas de volver. No se te echa directamente. Al fin y al cabo se te da feedback correctivo, donde se te dice, oye, estás faltando mucho, tu attendance score está bajando, se está acercando al 90%. Si te caes del 90%, tienes que repetir este módulo, que son 4 semanas, desde el comienzo. Entonces empiezas a meter incentivos. Ahora, hay gente que te dice, mira, es que estoy en un momento de mi vida, algo me ha cambiado, las cosas se han puesto muy complicadas, quiero salirme voluntariamente para no estar penalizado por esto, y me voy a reenganchar 1 mes más tarde, 2 meses más tarde, 3 meses más tarde, cuando las economías, las finanzas personales lo permitan. Pues tenemos sistemas para todo esto, pero con límites también. Y después hay software que está orquestando todos los equipos de trabajo, la asignación de tareas, todas las semanas. Y después tienes los estudiantes que ya están en el mes 3, en el mes 4, que ya han completado esos proyectos iniciales, empiezan a tener la opción de convertirse en revisores de código de los estudiantes que están haciendo esos proyectos desde el comienzo. Entonces ahí se introducen nuevas prácticas de trabajo. Empiezas a trabajar con un code reviewer humano, con el cual a veces hay conflicto, y tenemos guiado como parte del currículum de cómo enfrentarse a ese tipo de conflicto en un entorno multicultural, etc. ¿Cuánto dura el curso? Entre 7 meses y 12 meses. Depende del número de bloques que acabas repitiendo. ¿Y es full time? Es full time, sí. Son unas 10 horas al día de dedicación al final. O sea, esto es carísimo, tener el tiempo. Eso es la mayor barrera de entrada, junto con el inglés. Es que la mayoría de la gente no puede permitirse estar un año full time. Mucho menos en un país en vías de desarrollo. Esa es la gran barrera. ¿Y por qué tiene que ser full time? ¿No podrías hacer lo mismo 50-50? Sí, pero entonces tardamos el doble de tiempo en llegar a poder saber si consigue un trabajo, si nos va a pagar. O sea, no os podéis permitir financiar tanto tiempo. Quizá. Y no solo la parte financiera, que es un reto, aunque se puedan anticipar esos cash flows a base de, como si una aseguradora, ¿vale? Que también hace el refactoring. Alguien que asuma este riesgo. Exacto, alguien más que lo asume y te adelante parte de eso. Hay algunas formas, lo hemos hecho, hemos montado 3 pequeños fondos para experimentar con esto, donde lo que cogemos es crear un fondo como un pool de cientos de contratos, y a inversores de impacto decir, oye, estoy dispuesto a invertirte. Imagínate que el contrato, su valor teórico es $15,000, estoy dispuesto a pagarte $7,000, $9,000, lo que sea por cada uno de ellos, pero te los voy a dar hoy, ¿vale? Y asumo el riesgo. Y asumo el riesgo, invierto en 100 para no tomar, y lo mismo que haría un inversor de capital riesgo, y el spread que hay entre lo que te pago y el valor final va a ser mi retorno. Estamos devolviendo un 20% anualizado ahí. Entonces está funcionando muy bien para los inversores. Pero ¿qué pasa? Pero esto no son inversores de impacto, ¿no? Son inversores de impacto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te estoy contando todo esto, y para mí es inevitable pensar algo, que es algo que ya he sabido hace mucho, y es, al final estamos montando 5 empresas en una. Tenemos una empresa de selección, tenemos una empresa de training, tenemos una empresa de placement, una empresa de financiación. Ahora se me está olvidando, hay más cosas que tenemos que hacer. Podrías montar... De contenido también. La parte, exacto, podrías montar empresas súper exitosas haciendo cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces, ahora estamos en un proceso de simplificar mucho, porque también con los cambios que estamos viendo en el mercado, ¿vale? Donde hay menos contratación y está impactando a juniors más. ¿Sí? Sí, está impactando. Yo por lo que estamos viendo, sí. Lo que estamos diciendo es que hay una oferta y una demanda de programadores. Sí, hablemos de programadores. Hasta ahora había mucha más demanda de programadores que oferta. Exacto. Ahora la demanda de programadores ha bajado, sí, porque Big Tech ha recortado, porque en general la economía no está creciendo tan rápido, no se contrata tanto programador. Con lo cual, no es que falten juniors y seniors, es que no faltan tantos programadores. Junior crea programadores, ¿no? Mete nueva oferta, no hace falta meter tanta oferta. Y no solo eso, al fin y al cabo, en general, la mayoría del mundo prefiere contratar a un senior o a un mid-level developer que a un junior, ¿no? Por el mismo precio, seguro. No, ya, bueno, no. Y luego entramos en... Totalmente, pero
si preguntas, la mayoría de las empresas dicen, no, solo contratamos senior o no contratamos juniors. Es la realidad, sobre todo en remoto pasa aún más. Nuestro CTO lo decía antes. Totalmente. En algún momento empiezas a crecer tanto que es que no me queda otra porque el precio que tengo que pagar para acceder a un senior y la probabilidad de que se me vaya cuando alguien más pague más, sobre todo en épocas de exceso de capital, pues son muy altas, no me vale la pena. Entonces empiezo a ir a juniors. Cuando la economía cambia como ha cambiado, pues hay un gradiente ahí donde eso empieza a cambiar. Nosotros siempre hemos sabido, nuestro objetivo es de aquí al 2030 haber tenido 1 millón de estudiantes pasando por el programa, cuyas vidas hayan cambiado para mejor. Con más de $1.000 de ingresos. Eso es. Ahora, para llegar a eso, sabemos que es imposible hacerlo con un programa para ingenieros junior. Siempre hemos sabido que íbamos a tener que hacerlo a base de lanzar otros programas en otros verticales, distintos niveles de experiencia, ayudar a gente que pasó de 0 a junior, pasar de junior a mid, de mid a senior, etc. Hemos dicho, bueno, cuanto más podamos evitar hacer eso, mejor, porque nos podemos enfocar en que el modelo esté funcionando bien. Ahora el mercado nos está forzando a tener que decir, para poder crecer otro 300% el año que viene, pues tenemos que empezar a tener un segundo programa, y un tercer programa, y un cuarto programa. O sea, no solo programadores. No necesariamente solo programadores. Bueno, dentro de la programación hay un montón de cosas que podemos hacer. Ahora estamos trabajando en un programa para acelerar la transición de mid-level a senior level. ¿Vale? Es un nuevo producto que estamos lanzando. ¿Full-time también? No, exacto. Vale, porque ese es otro momento vital. Exacto, ahí ya es part-time, ahí ya no hay un acuerdo de ingresos compartidos, ¿vale? Lo que hay es lo que queda cuando quitas... A mucha gente le ha llamado la atención lo del acuerdo de ingresos compartidos porque es muy... Es polémico, es diferente y tal. Pero lo que ha sido de verdad difícil de montar es un modelo de aprendizaje donde sin profesores, donde la gente sin paga por adelantado, donde sin crear ni siquiera nuestros propios contenidos. Nosotros reutilizamos, hacemos curation de un montón de contenido para crear después el camino que van a usar, van a seguir los estudiantes. Conseguir que con todo esto la tasa de gente que termina el programa sea un 70%, y la inserción laboral esté por encima del 90%, hacerlo todo esto con dinámicas de trabajo en equipo y tecnología ha sido increíblemente complejo. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es convirtiendo esto en una plataforma para poder aplicar esta misma metodología en un montón de verticales distintos, un montón de niveles, e incluso con la posibilidad de que educadores y expertos que no forman parte de la empresa puedan lanzar también sus propios cursos con esta metodología. Pues bueno, ahí hemos tenido que abstraer un montón de cómo funciona todo esto cuando nosotros lo hemos ido llevando, cómo introducir, por ejemplo, que las revisiones de código ya no solo las hagan estudiantes, sino que haya un AI haciendo esto, que el coaching no solo lo hagan los humanos, sino que lo hagan AIs, cómo hacer para que... ¿Esto está pasando ya o lo estáis desarrollando? Todo eso lo estamos desarrollando ahora. Vale. El curso se está montando, hay de hecho este fin de semana la primera prueba de validar el nuevo modelo colaborativo de aprendizaje con ingenieros de nivel medio y estamos trabajando en la parte tecnológica. ¿Y qué cuesta esto? Entre $500 y $1,000. O sea, pasar de mid a senior, aparte de la experiencia. Por ahora estamos trabajando distintos modelos. Hay un modelo que estamos viendo que está funcionando bien, es el de Reforge, no sé si tal, donde tienes es muy famoso en product management, en producto, un poquito en marketing y también. Y en leadership también tiene muy buen contenido. Donde lo que tienes es un membership con acceso a distintos cursos. La desventaja de Reforge es que los cohortes, bueno, primero son cohortes, no es aprendizaje basada en colaboración, sino que tienes otro grupo de gente, hay un poco de interacción a través de foros y tal, pero no es el nivel de colaboración de Microverse, no generas las conexiones que generas con nuestro programa, y que con el modelo de ellos el cohorte empieza creo que 2 veces al año. Nosotros tenemos mucha más agilidad para que eso empiece cada semana, cada mes, y en ese modelo tú pagas una suscripción anual que te da acceso a todos los cursos que quieras hacer. Lo estamos montando como una serie de cursos de los cuales tú puedes elegir, oye, lo trabajas con tu manager y dices, en mi gap para pasar de mid a senior es esto, esto y esto, pues cojo esos 3 cursos y dentro de mi suscripción anual pues tengo acceso a eso. ¿Qué forma tiene la PNL de Microverse? Buena pregunta. No, a día de hoy es muy sencilla y hemos tenido que hacer las cosas de forma muy, muy frugal y muy no escalable. Por ejemplo, los fondos de inversión que comentábamos antes, donde ponemos cientos de contratos de los estudiantes y tal, la forma correcta de hacerla es montando un SPV, un Special Purpose Vehicle, donde quitas esos assets, esos contratos de tu balance,
lo mueves a otra entidad, ¿vale? Con algún gestor de esa entidad y esa es entidad la que te pasa el capital y tal. Ahora, hasta el día de hoy, lo hemos hecho todo manteniendo los contratos en nuestro balance, ¿vale? Y haciendo la separación de una forma más a través de reporting con un comité y tal, pero no a nivel estructural de empresa. Entonces, claro, es que, o sea, estar en el balance significa que sí que es un activo de alguna forma, ¿no? Sí, es un activo. De hecho, lo consideramos... Es un compromiso de ingreso Lo consideramos como receivables, ¿no? Como está en el accounts receivable. ¿Cuándo llega la P&L? ¿Y cómo llega? Cuando depende, el modelo de reconocimiento de revenue es bastante complejo. Al principio lo hacíamos, reconocíamos el revenue cuando el estudiante conseguía un trabajo por encima de $1,000, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos esto no es... Perdón por el Spanglish, pero no es GAP. Pasa? No es GAP compliant. Entonces, GAP, que es Generally Accepted Accounting Practices, o sea, es como el estándar de la contabilidad americana en Estados este Unidos. caso. Exacto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Pues tienes que reconocer el revenue de forma progresiva. Y ahí no hay una regla fija porque cada empresa es un mundo, pero lo que hacemos Vuestro ahora gestor es... debe estar hasta el gorro de vosotros, ¿eh? Con tanta creatividad. Sí, de hecho, bueno, ahora estamos en el proceso de meter a una persona... Juanjo Mata, que estuvo en el podcast hace unos años, inicialmente estaba como COO y llevaba una mezcla de dos cosas muy raras, finanzas e ingeniería. No sé si él habló, no me acuerdo si habló. Único en el mundo. Muy único en el mundo. Ahora estamos trayendo a alguien de finanzas para que él ya se mueva al rol de CTO, donde hay mucho que está pasando con todo el tema de inteligencia artificial y tal. Pero bueno, al día de hoy hemos cambiado el modelo de reconocimiento de revenue, donde se empieza a reconocer de forma progresiva. Entonces, del valor contable del Income Share Agreement se reconoce a lo mejor no me acuerdo los números exactamente, pero algo así, un 10% de los $15,000 cuando terminan los 3 primeros módulos, otro 20% cuando terminan el programa, otro 20% cuando consiguen el trabajo y el resto cuando es un trabajo por encima de los $1,000, ¿vale? Entonces lo vas haciendo de forma progresiva. Eso te permite también tener unas cuentas que reflejan un poco más los activos y el valor de la empresa, más allá del dinero que esté entrando, de los cash flows que estén entrando a día de hoy. Porque, ¿Y esto es compliant? Sí, esto sí lo es. ¿Vale? ¿Y el estudiante de Colombia paga a una empresa de Estados Unidos? A día de hoy sí, pero de nuevo, a la hora de escalar, lo que haces es adaptar el contrato legal a la jurisdicción de cada país. Filiales locales. Filiales locales. Hay un tema de moneda también. O sea, exacto. Ahí, ahora mismo nosotros el riesgo de la divisa está en el lado del estudiante, porque claro. El contrato está en dólares. Claro. ¿Vale? Esto, bueno, simplifica las cosas para la empresa, para el inversor, lo complica un poco más con el estudiante, lo cual significa que nosotros también damos un poco de flexibilidad. Bueno, por ejemplo, una persona que ganaba en pesos colombianos $1,200 por la devaluación, ahora está ganando 900, pues nos deja de pagar. Y bueno, hay que ajustarse a eso. Ahí nos exponemos nosotros un poco también, ¿vale? Pero hay mucha gente que está en la frontera, están ahí, ¿no? Pues claro, tienen un incentivo de decirle, no me pagues más. Exacto, y es por eso que... No, es totalmente de acuerdo contigo, y es por eso que... Y aunque no sea que lo hagan a propósito, hay un incentivo perverso de decir, oye, no me voy a poner a negociar como loco aquí, porque entre ganar 900 y que me lo suban a 1.200, con 1.200 empiezo a tener que pagar un 15%, igual acabo ganando menos. Entonces, por eso el acuerdo de ingresos compartidos progresivo, como es el IRPF, tiene muchísimo más sentido, ¿vale? Por eso estamos ahora en que el también proceso. pasa, ¿eh? No pasa. Sí que pasa. No. Mira, y me acuerdo particularmente en Cuba que... A ver, en Cuba no lo sé, digo en España, ¿eh? Bueno, en Cuba es muy bestia, porque no sé si son 5.000 euros. O sea, de 0 a 5.000 euros, paga 0. Y a partir de 5.000 euros no se paga el 50%. Ya. Pues, todo el mundo cobra 4.995. Pero pagas el 50% de la cantidad que esté por encima de 5.000. Eso es lo que lo hace progresivo. Sí. Aquí sí. Aquí en España aquí es así. sí, O sea, yo esa es la forma de hacerlo. Que corría el rumor de que te podían llegar a subir el sueldo y que entrases en el próximo nivel y pagaras más. Y no pero no funciona así. Eso estaría muy mal diseñado. No funcionan así. Puede llegar a pasar. No. En IRPF no puede, en el IRPF no pasa. Que hicimos un motor de IRPF en Factoria. Sí, no, pero hay condiciones, si tienes hijos, si no... Bueno, no sé. O sea, que te suban €1 el sueldo y cobres menos,
por IRPF puramente no pasa No. Sí. en España. Exacto. Y en el cambio que estamos viendo para el Income Share Agreement Tiene es que así ser en también. ese sentido. Y lo haces progresivo, es decir, cobras un 3% si está ganando menos de 250, pagas un 5%, vas Claro, subiendo no la puede cantidad. ser tan bestia del 0 a 50%, esto es una estupidez, Exacto, evidentemente. Exacto. Sí, sí. Vale, y tengo muchas preguntas de los números para entender. Tú has dicho que os han aplicado en los 4 años de vida de Microverse 1 millón de personas. Sí. Y 4.000 o casi 4.000 han acabado Sí. y están trabajando con más de $1.000. No todos. Vale. O sea, 4.000 por 15.000, ¿cuánto es? No, todavía no. Porque ¿cuántos de los 4.000 han encontrado trabajo de más de $1.000? Un 60 y pico, 70%, depende Vale. del corte. Y de estos, ¿cuántos os han pagado $15.000 y cuántos se han quedado a media? ¿O todo el mundo acaba pagando $15.000? Hay como se tarda tanto tiempo en acabar pagando los $15.000, es una cantidad en números absolutos pequeño que hayan pagado todos los 15.000. Vale. Gente que se nos haya quedado a medias, que son casos, bueno, a ver, tienes algunos casos muy excepcionales de, oye, es que he decidido dejar la programación y volver a ser banquero. Pues Ya. bueno, nos ha Pero pasado. siguen pagando. No, porque esa es otra de las... O sea, la cláusula dice que tiene que trabajar de programador o de tecnología. En tecnología, exacto, ¿vale? Que es otra de las cosas donde hemos sido muy, muy, muy idealistas ahí y hay un montón de bootcamps que están probando este modelo, pero dicen, mira, nos pagas, da igual cuánto ganes y da igual de dónde te venga el dinero. Si haces este curso, bueno, ahí entramos en la parte ética de qué está bien y hay una línea ahí gris. Vale, entonces, en medio. perdón, siguiendo Si con era los números. banquero, si era banquero. Si era Bueno, banquero, no vale la perdón, pena. he dicho No vale esto, la pero pena. hay gente que vuelve a decir, oye, es que no me gusta lo que hago como programador. Pero son casos muy Volviendo a excepcionales. esto, has dicho que tardan mucho en generar los Claro. $15.000. ¿Cuánto tardan? ¿Cuál es el...? Una media de unos 3 años y pico. Ostras. Claro. O sea, tú realmente estás financiando mucho. Sí. Mucho. Sí. Y encima tienes un long tail también, que en estos fondos después los recompramos de hasta 6-7 años. Hay un porcentaje de gente. Imagínate casos que Venga, pueden ocurrir de vamos a alguien sacar la calculadora. que se queda a mil al mes. ¿Vale? Vale. Son 150 pagos que van a tener que hacer. 150, o sea, son Dividido entre 150 tienes euros 12 años o ahí. dólares al mes, ¿no? Son 12 años, Sí, creo. sí. 2,25 años. El año pasado, ¿cuál fue el revenue reconocido? No puedo contar esto de forma pública, pero bueno, estamos por debajo de 10 millones actualmente. Y Bastante en por debajo, los millones. ¿no? No mucho. O sea, en total, 15.000 dólares por 4.000. No, 4.000 por 65%. Ah, Son y los además- que han encontrado trabajo. Y encima es que es mucho más complejo, porque ahora con el modelo de reconocimiento de revenue progresivo y tal, depende un montón, para bien y para mal, de cuánta gente estés metiendo en la escuela, aunque todavía no hayan conseguido trabajo. Entonces, no es algo que podamos ver sin un... Pero para hacer los números Y Sí, de la alto cuenta de la nivel, vieja. los hago yo. Sí, ¿vale? sí, por Y favor. 4.000 he es- dicho 3.000 y pico, Sí. no 4.000. Vamos a poner 3.500. 3.700 y Vale. pico. Venga, 3.700. 3.700. De estos, el 65%, más o menos, me has dicho, acaban encontrando un trabajo de más de $1.000, ¿no? O 60%. No, y luego había otro porcentaje que es los que acaban, ¿eh? No, pero estos ya han acabado. Esto es- Eso no acabado. esto es Vale, acabado. entonces, si estos. Voy a poner un 60% para ser conservador. Si el 60% de los 3.700 que han acabado el estudio realmente encuentran un trabajo de más de $1.000 y te acaban pagando $15.000 al cabo de 2 años y pico, se ha generado una potencial facturación de 30 y pico millones Perfecto. de dólares, que no significa que la hayáis ¿Te recibido cuadra ya. o no? Exacto. Es un potencial eso. Está en el balance, debería estar. Exacto, debería estar en el balance. Bueno, Está como accounts receivable, pero después, cuando aplicas distintos factores de asumir una tasa de impago, asumir gente que deja la carrera, asumir gente... Tienes que también meterle, y eso depende de dónde lo metes como coste o no, la parte que al final acabas, a la cual acabas renunciando cuando financias estos contratos y dejas ir un margen Correcto. de ahí para dárselo al inversor, ¿vale? Ahí es bastante más complejo, pero sí. Hay, Yo- unas yo lo veo pocas- más creo que pocas hay decenas de unos millones. 20 y pico millones. Vale, ahí. sí, encaja. Y veo una cosa más compleja aún, que es el rol de Hacienda en Ajá. esto. Porque, claro, dices, ¿esto que es un activo? O sea, de golpe pasas de tener un activo de la nada. La hacienda americana, ¿eh? Claro, IRS. ¿Has pagado por eso? Si ha sido un activo que has adquirido, ¿tienes que pagar impuestos sobre esto? ¿O no? ¿Quién? Tú.
Microverse. No, porque no, y tampoco es deuda y al no haber... bueno, solo si... No, si fuera deuda, no. Pero claro, como no es deuda, No. hay que pagar. No hay... No, bueno, depende. O sea, si estás reconociendo el revenue y el revenue al final tienes un profit, vas a pagar. Independientemente de que tengas los cash flows para pagarlos o no. 100%, lo que pasa es que no estamos... No hacéis factura. Bueno, sí, es una factura, pero no tenemos ganancias. Vale. Pero hacéis la factura por lo que reconocéis. Exacto. Y este activo, adquirir este activo no tiene ningún impacto fiscal. Lo tiene siempre, o sea, cuando Solo empiezas cuando se empiezas a reconoce. reconocer. Vale, vale. Cuando encuentran Eso. trabajo por más de $1.000. No, porque acuérdate que ahora para ser GAP compliant empezamos a reconocerlo de forma progresiva, Vale. entonces un poco antes. Vale. Bueno, tampoco nos vamos... Es un Sí, podcast sí. de No, negocio, de tecnología, exacto, es un no de fiscalidad y contabilidad. Y aparte de ese tema, pues, me parece fascinante la parte de ingeniería financiera que hay detrás de todo eso. claro. Es súper divertido. Es complejo. Pero yo no soy el experto y por eso necesitamos... A pesar de que a nivel de tamaño de equipo no nos haga falta un CFO, pero a nivel de complejidad... Sí. Porque es un negocio medio financiero, con lo cual sí. Hay una gran pata que es financiera. Vale, ahora por Y tú no eres una persona financiera. Yo no, eras, yo al programo menos. desde los 6 años, un poco más formalmente desde los 12, 13 como tú, y soy ingeniero de formación, ¿vale? Pero soy una persona curiosa, como tenéis vosotros, y me gusta todo esto porque es intelectualmente muy interesante, pero no es mi fuerte. De todas formas, ahora estamos en un cambio también grande donde cuando empezamos la empresa hace casi 5 años, esto de los acuerdos de ingreso compartidos no existían y no había empresas haciendo esto, mucho menos empresas haciéndolo de forma global. Y nosotros dijimos, pues mira, como queremos crear esa experiencia donde parte del aprendizaje es ese intercambio cultural internacional, vamos a traer a gente de todo el mundo. Como queremos hacerlo accesible, lo vamos a hacer con estos Income Share Agreements. Para que esto sea posible, tenemos que tener márgenes bajos, por tanto, no podemos tener profesores. Un poco fue la lógica. Y como esto no hay ningún partner que lo haga, pues lo vamos a tener que financiar nosotros. En esos 4 o 5 años han aparecido un montón de partners financieros, desde Quotanda, que trabaja mucho aquí en Europa, hasta Lumni en Latinoamérica. ¿Cómo se llama? Quotanda. Quotanda. Quotanda es una que está fuerte aquí. Tienes Que hacen Lumni, solo la parte de financiación. Bueno, no, hacen todo lo que es... Primero el origination. Ellos son los que... tú vas como escuela y le ofreces al estudiante. Puedes pagar por adelantado o en cuotas, y las cuotas se las puede financiar el Banco Santander o el banco que sea en Lagos. Es que si tenéis track record, esto es muy encapsulable y es un Exacto. negocio diferente. Y nos permite simplificar internamente. Nosotros Claro, no queremos ser... Securitizable, ¿no? No sé cómo se dice en castellano. Exacto. Entonces ahora ya estamos empezando a trabajar con partners para que los contratos no sean nuestros, son contratos originados por ellos. Ya. Nosotros, de hecho, de ellos podemos o no, depende de lo que queramos dar y recibir, podemos recibir parte de estos cash flows por adelantado. Claro, es que- Nos quitamos el riesgo y, sobre todo, nos quitamos la complejidad operativa, porque como startup, al fin y al cabo, estar enfocado en 5 cosas no Sí. es foco, ¿no? Es... No, y el cash flow que lo has dicho poco, pero Sí, que sí, es clave, porque es si no, clave. Microverse es un negocio con un cash flow Complicadísimo. muy Exacto. lejos. exacto. Muy Oye, lejos. Y si nos vamos de la PNL analítica, o sea, hemos hablado de la PNL contable, fiscal, pero y la analítica, es decir, un curso cuesta, o sea, tiene un ingreso de 15.000 euros, eventualmente. En un mundo ideal que En un no... 60 y pico por cien. En el 65-70 que acaba, del 60% que consiguen. Bueno, esos 60%, 65 con el primer, 70 casi con el primer trabajo. Después hay más que con el segundo trabajo llegan por encima de los 1.000 y tal. Pero Vale, ¿tiene un coste marginal de producción, o sea, de ejecución el curso? sí. Bueno, al fin y al cabo tienes un CAC, ¿vale? Que, Pero no, bueno, CAC, no, el CAC, no digo en la ejecución del curso. Sí, ¿Tienes atención al cliente? Exacto, ¿Tienes algún tipo de...? Sí, o al no estudiante? puedo dar demasiado de los números, pero tienes el Antes has dicho lo mismo y nos lo has contado todos. ¿eh? No, pero tampoco nos podemos meter con a mirar el P&L con la aquí va a salir un recognition, Excel, pero pero bueno. de Jordi. No, yo lo sé, pero la realidad es bastante más compleja y tiene más matices, pero bueno. Lo que tienes es un coste de los revisores de código y revisores de proyecto. La mayoría son estudiantes que se les paga un poco por hora que revisen código y lo hacen para financiarse la educación, para poder permitirse estar en el programa full time casi un año. Después tienes... O sea, pagarse el internet o lo que sea. Exacto, sí. Después tienes, y lo haces en las horas que te quedan, que no estás estudiando full time. Después tienes revisores de código, revisores de proyecto, un poco seniors que no son estudiantes. Tienes, entonces ahí diría que se va como
Mira, 1/3 de los costes van en la revisión de los proyectos, 1/3 de los costes va en la parte de, vamos a decir, soporte, ¿vale? Y el otro tercio va en la parte del career coaching, que son coaches que trabajan en grupo y a veces individualmente, que te ayudan a preparar las entrevistas, a revisarte el currículum, a ayudarte a negociar las ofertas de trabajo, etc. ¿Vale? ¿Y este coste qué porcentaje se lleva del revenue? Del revenue total. O sea, tenemos margen. ¿qué margen bruto los puede gross tener margins esto? están por encima del 70%. Vale. ¿Vale? Entonces es... O sea, 15.000 por 0,75. 5.000 de coste de servicio y 10.000 de margen. Lo que pasa, ahí Y ahora, tienes... el CAC. Ahora falta el CAC. Claro, y el CAC, al trabajar tanto... El CAC es el coste de adquisición de un de nuevo usuario, estudiante. Exacto. Ahí sí os puedo contar este número, porque además es un número al cual, claro, comparado con un bootcamp europeo o americano, donde estamos hablando de CACs de $2.000, $3.000, $4.000, el nuestro en Nigeria, por ejemplo, es 0. Solo de Boca a oreja. Solo el boca a oreja, ¿vale? Tenemos... Nunca es 0, ¿eh? El CAC. Nunca es 0. Cuéntame por qué no. No, o sea, a ver, ¿no tienes a nadie en marketing, por ejemplo? Sí, pero... O sea, la gente no llega nunca. Te llama al interfono de la oficina. a hacer Totalmente. cola. A lo que voy a decir, Nunca lo he visto. no tenemos... Bueno, el de OpenAI, estoy pensando, es bastante cercano a 0, ¿eh? Si yo hoy matara al equipo de marketing, seguiríamos teniendo, creo, por muchos años, más estudiantes de Nigeria que los estudiantes que podemos aceptar. Solo por el word of mouth, el boca a oreja. Estudiantes que ¿Y por hay en qué no Nigeria, puedes aceptar más? Si es todo digital y automático. porque hay que invertir todos estos costes que estamos hablando operativos Vale. por adelantado y A los 3 casos años llegan vista. más adelante. Vale, sí, ok, sí. ¿Vale? Ese es un tema de financiación. Y es uno de los retos más grandes, tanto a nivel financiero como a nivel de aprendizaje. Al fin y al cabo, como startup, lo que buscas es aprender lo más rápido posible, ¿no? Cuando tu ciclo de validación de una hipótesis es de 1 a 2 años, te hace muy lento. Entonces, empiezas a trabajar un poco a lo Amazon en un mundo ideal, donde trabajas mucho más no en el outcome, sino optimizando para ciertos inputs y outputs que sí puedes controlar y buscas flywheels o correlaciones que lleven al outcome. Pero esto lleva con los años, ¿eh? Y aún así sí. tenemos muchísimo data, muchísimo, porque como estamos... 1 millón de aplicantes. 1 millón de applicants, capturando datos en tiempo real de todas las llamadas de Zoom. Analizamos todo el código que publican y analizamos las contribuciones de cada estudiante. Tenemos datos de todos los trabajos a los que aplican, de cómo les van en las entrevistas. O sea, hay un montón de datos que se capturan y aún así hay correlaciones medianas, pero en correlaciones fuertes es muy difícil encontrarlas. Es importante ser tan selectivo. O sea, si montaras un modelo súper escalable de spray and pray, decir, oye, ¿queréis apuntaros? Oye, apuntar todo el mundo. Hay otro reto. En un modelo de aprendizaje colaborativo, la calidad de la experiencia viene determinada por la calidad del peer, la calidad del estudiante. Entonces, ahora que estamos trabajando en el nuevo programa para Mid-Level Developers Part-Time, la razón por la cual estamos rediseñando el modelo colaborativo, llamamos la versión 3.0 del modelo de Microverse, es para que sea menos frágil ante la presencia de peers que no sean fuertes. Entonces, siempre tienes que tener un nivel de selección, aunque más no sea tiene la experiencia que dice tener, tiene el nivel de inglés que dice tener, todo eso se puede hacer escalable y rápido, pero después, depende de la audiencia, en un país en vía de desarrollo, pues hemos tenido gente, voy a decirlo como un caso un poco extremo, pero tenemos gente que se nos ha muerto, estudiantes de malaria, mientras estaban en el programa, ¿vale? Entonces, hay gente que no se mueren ellos, pero los hermanitos, los papás, contra malaria, ahora tienen que dedicarse y tal. Bueno, en fin, es complejo el poder adaptarte a todas estas situaciones y entonces cuando eso pasa, esa persona igual era una crack en programación, pero a nivel de su commitment, a nivel del compromiso que puede ofrecer a los otros compañeros y compañeras que dependen de ella para progresar a la semana siguiente, pues ahora dice, oye, esta persona que no está presentándose a tiempo y estoy bloqueado y me quejo. Eso trae fragilidad que ya hemos resuelto a base de crear bloques semanales donde cada semana tienes un nuevo compañero o compañera y todo eso está con software, pero ahora estamos haciendo que esta fragilidad la podamos resolver a la hora que esto no está yendo bien y no a la semana que no está yendo bien. Vale. Oye, vamos al capítulo historia. O sea, ¿por qué montas esto? ¿Cuándo? ¿Con quién?
¿En qué momento tienes la idea? En el 2000, finales del 2009, empecé la primera startup, Touristai, con Javier Fernández Escribano, que estuvo en On Track. Y éramos de los pocos locos haciendo startups en España, capital riesgo español inexistente y de riesgo nada. Seed Rocket ya estaba por aquí, de hecho la relación con Jesús, con Marek, con François viene de esos años. En algún momento habíamos levantado relativamente poco, pero bueno, teníamos 21 años, habíamos levantado $500,000 por ahí, y yo digo, no tiene sentido, estamos compitiendo con empresas de Estados Unidos y tal, que tienen mucho más capital, nos vamos a Estados Unidos. Con HomeAway. No, estábamos compitiendo, había, TripAdvisor sería uno, que siguen vivos, Trip.com era otro que estaba haciendo cosas, muchos de ellos, TripWolf también era un europeo, pero de fuera de España con más capital. Muchas de estas empresas han sido adquiridas o han muerto porque es muy difícil hacer pasta en travel cuando no estás en el medio de la transacción. Si haces reservas de hoteles, de vuelos y tal, actividades, pero lo nuestro era mucho más ayudarle a preparar el viaje, la planificación, la inspiración. Era muy difícil monetizar eso, ¿vale? Me acuerdo Jesús diciéndome esto y François también, y dice, no, pero me encantaría que invirtieras y tal. Tenía 20 años y tenían razón, por lo cual no invirtieron. No invirtieron. Lo curioso fue que... se hubiera ido bien. Bueno, la cosa es que me fui a San Francisco, el Javi se quedó en España, el equipo se quedó en España, yo me fui para allí. Al poco tiempo entramos en la aceleradora en 500 startups, que fue muy interesante a nivel psicológico, fue como un pequeño cambio de chip de ahora estamos en Silicon Valley. Todavía estaba Dave McClure. Estaba Dave McClure también, tengo muchas anécdotas de esa etapa, fue muy interesante. Y salimos de ahí, empiezo a buscar levantar una Series A, y en el proceso de levantar la Series A, empezamos a ver interés, pero no suficiente para el tamaño de ronda que queríamos, para no acabar en este modo de que sentíamos que nunca teníamos suficiente, y nos planteamos la posibilidad de vender. Iniciamos un proceso de explorar la venta, empezamos con 25 empresas que conocíamos, desde Facebook, Google, Yahoo, hasta empresas mucho más específicas de travel como Expedia y TripAdvisor. 16 de estas empresas muestran algún tipo de interés, 8 hacen un proceso de due diligence, 2 empresas hacen oferta de adquisición. En paralelo, ¿En qué estado estaba la empresa? ¿Facturaba algo? Sí, pero poco. Millón, por debajo del millón, sí. En este proceso... ¿Eso lo haces tú solo o con un investment banker? No, esto era... Teníamos poco tiempo, poco runway en el banco. Esto era pero está muy bien planteado este proceso, digamos. Bueno, ¿no? si hay algo que recibo como elogio habitualmente es que soy muy organizado y estructurado para hacer las cosas. Y miras cómo hacemos la documentación en la empresa, cómo hacemos reporting, cómo está estructurado el equipo. Hemos sido muy organizados desde el día 1 y viene de mi cerebro ingenieril. Es un buen skill. Pero es un buen skill. No es el único que hace falta, pero es bueno. Cuestión que en el proceso yo estaba saliendo con una chica española, íbamos a hacer un viaje a Tanzania juntos, se rompe la relación en ese proceso. Al final yo acabo cancelando ese viaje a Tanzania. El día que mi avión debería haber aterrizado en Tanzania, en lugar de eso me quedé en San Francisco, miro el email por la mañana y veo un email que dice: hola Ariel, soy Daniel, el CEO de Lonely Planet, no sé si me conoces, pero yo te llevo siguiendo un tiempo, el CEO, estoy hoy en San Francisco, me vuelvo mañana por la mañana a Nashville, en Tennessee, me encantaría cenar contigo. Lo típico email. Típico email de San Francisco, porque eso es lo bueno de estar allí, ¿no? Pues bueno, voy a cenar, estaba él... Mejor que Tanzania. Mejor que Tanzania, estas cosas es evidente. Exacto. Que hoy, en el mundo remoto, hay mucho más acceso, pero San Francisco... Pero no es lo mismo una cena que un Zoom, ¿eh? No. Totalmente de acuerdo ahí, ¿vale? ¿Qué tal la cena? Bueno, quedó hiper claro en esa cena que, bueno, oye, queremos montar algo como lo que habéis montado. Y yo, sí, o lo podéis comprar. Sí, eso es lo que nos estamos planteando. Bueno, pues hablemoslo. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Exacto. Pues 2 semanas más tarde estábamos volando con Javi de España, yo desde San Francisco a Nashville, y entre andar en canoa, sushi y jugar al ping-pong con ellos, pues negociamos la venta y la oferta acabó siendo 5 veces la cantidad que ofrecían las otras 2 empresas. Vale. ¿Puedes compartir un poco el orden de magnitud? Millones. Pero bajos.
¿vale? Pero no decenas de millones. No hubo pocos ningún millones. rico, los inversores todos recuperaron la pasta, todos los empleados se llevaron un bonus generoso, los founders nos llevamos algo, pero acabamos de hecho renunciando bastante para que todo el mundo quedara contento, ¿vale? No nos cambió la vida a nivel económico a nadie. Pero no conseguíais hacer un buen fundraising. Exacto, eso tampoco se veía partía claro. de que no teníais claro cómo hacerlo explotar. Tal cual. Y también como primera startup con 21 años, 22 años ahí, para mí era como un sello. Una experiencia brutal. Una experiencia increíble de principio a final. Muchos aprendizajes, muchas conexiones, un mindset distinto ya al estar en San Francisco. Bueno, me quedé trabajando en San Francisco 5 años más En con Lonely Planet. La primera parte full time, ayudándoles a transicionar todo lo que llevan 40 años haciendo en documentos Word y en papel, llevarlo todo a digital, crear todos los APIs para todos los productos que tienen digitales a día de hoy, que tienen de ahí. ¿Cómo de grande es Lonely Planet? ¿Cuántos empleados de facturación? Yo estaba ahí... habían hecho una Ahora reestructuración. en LinkedIn tienen 674 empleados. Sí, cuando yo estaba ahí eran creo que unos 400 más o menos. Estaban facturando unos 80, 90 millones. Vale. Una empresa de 40 años, con una marca brutal. De hecho, Los libros de viaje, por si alguien no sabe lo que es el típico libro de viaje que seguramente todos tenemos en casa unos cuantos. Unos libros azules, Sí, Lonely sí. Planet. Y son los... Es la única, bueno, ahora hace mucho que no hablo con ellos, pero hasta hace 4 años era la única empresa en el mundo de guías de viaje cuyas ventas no estaban cayendo, de guías de viaje en papel. Creo que estaban... Pero todo llegará, ¿eh? Es cuestión de tiempo y por eso estábamos trabajando en la digitalización, ¿no? Pero estaban, creo que, vendiendo 13 millones de libros al año. Era una burrada. Bueno, cuestión que en el proceso pasan 2 cosas. Uno, me voy a Burundi a enseñar un mes ahí a esta universidad antes de empezar a trabajar con Lonely Planet. Veo la desconexión brutal o que estaba viendo los dos lados del espectro más opuestos. El mundo de San Francisco, donde acababa de vender una empresa por millones solo porque alguien, básicamente al fin y al cabo lo que quería era... Pasaba por ahí y quería cenar. Bueno, quería el equipo, básicamente lo que fue una quick hire. Y estaba en Burundi con esta gente que no podía estar más desconectada de la economía global. Y me volví obsesionado a San Francisco diciendo, ¿cómo monto un dev shop para que esta gente tenga curro? Eso no escala, soy un ingeniero, me gusta resolver problemas más complejos que escalen. Y justo coincide que en una cena también conozco al founder de GitLab, a Sid. Empezamos a hablar. Por un lado, yo veo que es un apasionado de la educación. Empezamos a darle 1000 vueltas a qué funciona, qué no funciona, el modelo americano y tal. Pero el otro lado que empiezo a ver es que está montando GitLab, que por entonces tenían 150 empleados, ahora son 2000, pero todos en remoto en un montón de partes del mundo. O sea, son muy pioneros en lo extremos que eran con Exacto. estar distribuidos, ¿no? Entonces se convierte en un mentor mío muy grande a la hora de pensar en el potencial que iba a tener remote en la economía global. Empiezo a verlo como una inevitabilidad, no de que todo el mundo tenga que trabajar en remoto, que sea la única opción, sino de que con la necesidad de talento que hay, la cantidad de problemas que hay que resolver y la cantidad de talento que está siendo infrautilizado, el desarrollo de la infraestructura, el Internet, las herramientas, y entra GitLab que demuestra que desde el punto de vista de negocio es posible, y no solo eso, genera documentación. Tienen 12.000, 13.000 páginas de documentación Tiene pública. un wiki público increíble. Son sí. 13.000 páginas de documentación, donde 1.000 de esas páginas aplican a cualquier empresa que quiera ir a remote. Y digo, Me pregunto quién lee eso. yo lo he leído... Y he leído unas cuantas. Y 1000 las habrá escrito Sid. Sí, Porque sí, se ve, pone el autor y tal, y está medio loco. Yo hay, ese de señor. esas 1000, habrá 230 páginas que he leído 6 o 7 veces. Porque claro, heredamos un montón del sistema operativo de GitLab para cómo trabajamos Tú en porque quieres montar un Microsoft. negocio con eso, pero el Exacto. trabajador N+1 que llega ahí y le dicen, toma, vale. No, entre 13.000 Cada uno su páginas para trocito, leerte. cada uno su trocito. No, todas. claro. Es un handbook. Mira, hay una regla que aprendí de él que es tan simple y tan poderosa, y es, si alguien me hace una pregunta en Slack, vamos a hablar de Slack porque es algo interno, ¿vale? Para hacerlo más fácil. Nunca responder con la respuesta, siempre responder con un link a la respuesta que lleva la documentación.
es esta práctica que nosotros... Passive aggressive. Bueno, y ahora le metes un Large Language Model, un Small Language Model. Y ya no hace falta humanos para responder las preguntas de la gente, ¿no? Preguntas repetitivas no hace falta. Claro, no, Self-service. Totalmente. Pero eso viene siempre y cuando esté muy documentado. Bueno, ahora podrías extraerlo de todos los Ahora intercambios, podrías, exacto. aunque empiezas a tener problemas de respuestas, ya no alucinaciones, sino respuestas que ya son viejas e irrelevantes, porque con qué entrenas al modelo. Alguien tiene que hacer un poco de data cleaning ahí. Pero bueno. Total, en mi fin. pregunta era, ¿por qué montas? Todavía no hemos Exacto. llegado. Entonces, lo que veo es... Una ok, novia en Tanzania. ¿Cómo pasamos la novia? Una novia española. me gusta contar historias, pero bueno. Entonces, por un lado veo todo este potencial humano. Por otro lado, veo esta inevitabilidad del trabajo remoto conectando oportunidades con ese potencial humano. Y por otro lado, me encaja tanto en mi propia historia como ser humano, mi propio camino como emprendedor, la historia de mis padres, la venida a España, darme cuenta que por las oportunidades que tuve en la vida fue por exponerme a esta visión más global y decir, ¿cómo hacemos que esto sea una posibilidad para más gente para poder conectar los dos lados, el talento y la oportunidad del mundo? Qué bonitas son las historias a posteriori. Ah, que sí. Pero esta misma la llevo contando así 4 años. Lo tengo clarísimo, está súper estructurada. Sí, que la cuento unas 6, 7 veces Pero por normalmente semana, en el día a día las cosas son más orgánicas, ¿no? Hostia, oportunidad, ¿no? Pero luego cuando... Yo también lo hago, ¿eh? Cuando pienso en el pasado, ¿por qué hemos hecho eso? Todos... Hostia, ¿lo hago cuadrar todo? Totalmente. Además, primero nos olvidamos mucho de lo que de verdad pasó. También. A veces nos inventamos Y lo de que lo pasó. malo, lo malo, Bueno, olvidamos por totalmente. suerte tenemos esa fortaleza en los seres Un humanos. mecanismo de defensa. Sí, Y, totalmente. oye, tú empiezas solo, fundador. Empecé, sí, pero antes, yo primero pasé, mientras estaba en Lonely Planet, en los primeros 3 años estuve full time, después estuve part time. Y esos años ya empecé a experimentar. Veía el problema, veía la oportunidad, veía que era el puente era la educación para el trabajo remoto. Veo que la barrera es la parte, o bien es muy barato pero nadie lo completa, o bien es muy caro y no es accesible para la mayoría de la gente. Okay, ¿cómo hacemos que mucha gente lo termine, pero que sea muy accesible económicamente? Y ahí entro con el tema del aprendizaje colaborativo. Y los primeros 2 años fue experimentar, antes de montar ninguna empresa. Tú con solo part-time. Sí, part-time. O sea, programabas una plataforma... Bueno, trabajaba con una programadora de aquí, una chica que trabajó en 20 aquí, con Miriam, que montamos por ejemplo un proyecto que se llama Code Roulette, que era como chat roulette, pero sin partes íntimas. No sé si os acordáis de chat roulette. Sí, chat roulette, sí, Code Roulette no. Bueno, Code Roulette... Sí, de conocer el concepto, Exacto. No de partes Pues íntimas. básicamente lo que hacía era, entrabas, te dabas de alta y en tiempo real te emparejaba con otro programador de otra parte del mundo, Vale. os daba un reto de programación y pasabais 1 hora trabajando. Vale. Pues cosas así. Pero a lo que yo iba, que es, tú empiezas la empresa solo, llega Juanjo Mata, que lo hemos mencionado antes. Antes de eso paso por 3 o 4 intentos de co-founders, ¿vale? Donde no llegan a encajar ninguno. ¿Les buscas tú? Sí, los los busco yo co-founders. y no llegan a encajar por distintas razones. Juanjo estaba todavía con su startup anterior. Juanjo, que había invertido en Turista. Y No. Él fue un advisor, eso. pero no porque estaba invirtiendo una época solo en YC. Vale, y pero ya nos conocíais de la época nos de conocíamos Turistai. de la época de Turistai. Y en ese momento yo ya había empezado la empresa, mi mujer había empezado a trabajar conmigo. Bueno, nos fuimos a vivir a Asia un tiempo para que el runway fuera infinito mientras yo ya montaba la empresa full time y tal. Empieza a trabajar mi mujer, se une la mujer de Juanjo primero. O sea, tú te has casado, por el camino. En Lonely Planet te has casado. Sí. Ah. Sí, conocí a Gaby, a mi mujer, que es salvadoreña, pero que vivía en San Francisco también, trabajaba en consultoría allí y empezamos a salir, nos fuimos Esto lo has hecho muy rápido, pero es muy interesante. O sea, teníais ahorros, ¿vale? No estabais así, pero tampoco erais súper ricos y decidís, runway infinito, nos vamos a Southeast Asia. ¿no? Exacto. A un Algo país- infinito significa gastar poco. ¿no? Bueno, que solo con los intereses de lo que está invertido en bolsa y tal, podíamos vivir en el sudeste asiático para siempre. Sí. Podríamos Vivir de tus jubilarnos. ahorros. Vivir de tus ahorros sin gastarlos. Hostia, pues, y con estos intereses, o sea, el principal era importante, ¿eh? Pero es que que el muy gasto era barato. muy bajo. Mira, ok, nosotros también somos un poco... Podemos ser muy frugales, ¿vale? Nosotros vivimos allí con $5 al día por persona para comida. ¿Y coste de vida un año cuál era? Menos de $1,000 al mes. O sea, con $12.000 vivíais al año. Y ese fue nuestro presupuesto. Y, O sea, que es Los dos. importante. sí, no, cada uno, ¿vale? Entonces, es un privilegio poder gastarte O sea, 24.000 si en un ahorras año. $50.000 ¿Sí? y sabes vivir tu estilo de vida de aquel momento, puedes vivir 2 años e intentar montar tu startup. 2 personas, o si eres dos tú solo, personas. pues 4 ¿Dónde, años. concretamente? Bueno, primero estuvimos 3 meses en Vietnam,
después 3 meses en Indonesia y nosotros 6 meses, un mes en cada lado. Y por el camino a la playa tampoco está mal, ¿no? Bueno, ese año fue una pasada. O sea, es un privilegio lo mires como lo mires. Tener... Pero estabas en Lonely Planet. No, yo ahí había dejado. Es el típico Zoom con la playa detrás. No, llego un día que estoy cenando con mi mujer y le digo, y una amiga, y les digo, es que si no estuviera en pareja y no tuviera mi perra, me hacía las maletas, me iba mañana al sudeste asiático, donde mi runway es infinito. Eso a la mujer le hace mucha ilusión cuando dices, es que si no estuviera en pareja, haría Bueno, esto. hay mucha fortaleza en la relación ya lo había entonces. Y me dice, mira, mostrando la fortaleza de la relación, me dice, yo renuncio mañana, a la perra la dejamos con mi madre y nos vamos. Y a mí me entraron todas las inseguridades ahí de... Ahí te cagaste. Ahí me cagué totalmente, me hice chiquitito. Y bueno, lo discutimos una semana, tardamos un par de meses en dejar los trabajos, vender todo, vendimos todo lo que teníamos y nos fuimos con una mochila cada una. Llegamos a Vietnam el día que los 2 primeros estudiantes de Microverse empezaron. Yo ya venía poniendo las piezas en su lugar. O sea, empezaste con tu mujer. Bueno, mi mujer no. Mi mujer dijo, oye, estoy quemadísima de trabajar en una de las 4 grandes consultorías del mundo y me voy a tomar un tiempo para no hacer nada. Y lo que hicimos ese año fue, yo trabajaba a lo mejor 6 horas al día, ¿vale? Y el resto del día estábamos en Vietnam aprendiendo vietnamita, comida nueva, gente nueva, vivíamos con una familia vietnamita. ¿Hablas vietnamita? No. O sea, podía negociar en el mercado y tal, pero no mucho más. Y hacía eso 3 semanas y después nos tomamos una semana entera para viajar. 3 semanas de trabajar, una semana entera de viajar. Hicimos eso durante 6 meses, una pasada. Y en ese proceso mi mujer me dice, oye, empiezo a tener ganas de hacer algo, me estoy aburriendo. Digo, vale, oye, pues, ¿qué te apetece hacer? Tuvimos unas discusiones, se da cuenta que quiere trabajar en operaciones y le digo, pues hay un montón de startups que van a estar felices de contratarte. ¿Estás dispuesta a trabajar en una zona horaria tan distinta? Yo te puedo presentar a startups. No, todavía no. Le digo, bueno, mientras tanto, yo tengo un montón de operaciones que necesitan ayuda. ¿Me quieres echar una mano? A ver si de verdad te gusta. Si te gusta, cuando nos volvamos a Europa o a Estados Unidos, buscas un curro. Pues al mes de hacer eso me dice, me gusta mucho y me gusta mucho lo que estás haciendo. Yo quiero trabajar en Microverse. Y bueno, se quedó desde entonces contratada aún sin sueldo al principio. Así es más fácil. Así es más fácil. Después extendías el runway todo lo que podías. Bueno, después cuando entraron Marek, François, Jesús y de hecho el presidente de una empresa que hace Income Share Agreements en Latinoamérica, ahí ya crecimos el equipo a 12 personas en una etapa muy interesante donde todo el mundo cobraba lo mismo y era lo que podíamos pagar eran $2,000 al mes. Entramos a Y Combinator en el proceso. Me acuerdo de este momento que Jesús Molano estaba muy hypeado. Ahí dice, entró en Y Combinator. Sí, fue una etapa preciosa porque, bueno, primero como emprendedor es una experiencia muy chula que a mí sigo sacando valor de YC prácticamente todos los días y seguro todas las semanas. Es una comunidad con un intercambio de recursos de valor muy, muy, muy alta. YC es Y Combinator, fundada por Paul Graham, aceleradora más grande, importante más del mundo, ¿no? Ha salido... Que ahora está en un momento igual más de declive. No lo veo así, ¿no? Para nada, ¿eh? En el último año, ¿no? Han levantado más capital que nunca. Vale. Incluso con el cambio la pandemia les forzó a que el Demo Day tuviera que ser por internet. Y estaban asustados. ¿Y eso no cambió las cosas? Sí, mejoró. ¿Sí? Más inversiones. Porque era mucho más ágil. Ahí... No me quiero meter mucho con vosotros en lo de remoto, no remoto, pero hay muchas eficiencias del remoto que a la hora de medir productividad hay que ponerlas en la balanza y no es tan obvio cuál es mejor, pero bueno, ellos vieron que eso permitía que los inversores evaluaran de forma mucho más rápida a las 200, 300 startups que si tenían que estar durante 2 días, 8 horas al día sentados en un auditorio. Pues es mucho más eficiente y funciona mejor. Vale. Pero en nuestro caso lo que hice fue... Cuando nosotros entramos en 500 startups con Tourist con la startup anterior, yo me traje al equipo de España a vivir todos en una casa en Mountain View y fue una experiencia muy bonita. Digo, bueno, voy a replicar lo mismo con Y Combinator, pero Y Combinator no te deja llevar a tu equipo al coworking, sino que los founders nada más van a las cenas de forma diaria y a las mentorías de grupo. Entonces me traje éramos 12 en la empresa por entonces, ya estaba Juanjo, ya estaba su mujer, Willow, había varias personas más. Nos fuimos todos, conseguimos 2 casas en San José. En una casa estaba Juanjo con su mujer y los 3 hijos.
e iba rotando uno o dos del equipo. Los hijos también, para extender el runway. Son parte de la familia. Ayudaban. Bueno, al pobre Mateo lo tenemos contando. Su rol es el contador de chistes oficiales. Ahora mañana voy para allí, de hecho, a verles y sé que tiene un montón de chistes preparados ahí. Es una empresa muy familiar, ¿no? Empezó muy familiar. Literalmente familiar. Sí. Y en esa casa de San José vivíamos, o sea, en los 3 meses que estuvimos ahí dormían 2 personas en una habitación, otras 2 en otras, otras 2 en otras. Obviamente Willow y Juanjo en otra, mi mujer y yo en otra de las habitaciones y tal. Pero fue muy chulo. Bueno, tenemos a Paul Graham de inversor, ¿vale? En Microverse, al fundador de Y Combinator. Y me acuerdo el día que me dicen, oye, Paul Graham, que ya no está activamente en Y Combinator, quiere hablar contigo y con unas otras 10 startups del batch. Bueno, para mí eso ya era como un momento celebrity era un sueño en la vida, me da igual a dónde vaya la empresa. Digo, genial. Ya está. Pues estoy ahí y me dice, o sea que me estás diciendo, Ariel, que Lambda School, en la cual yo he invertido, está perdiendo pasta, teniendo a profesores, dando clases, no sé qué. Le digo, sí, PG, sí. Sí, PG. Y me dice, wow, dice, Ariel, el mundo necesita a Microverse y Microverse te necesita a ti como su líder. Podría invertir. Y Pero yo, habla como un gurú, ¿no? Sí, es súper chulo, ¿eh? Y yo con mi cara de póker diciéndole, bueno, déjame que me lo piense. Pero yo creo que sí, en pero principio. Te mando la cuenta corriente luego. Te mando después el safe. Y nada, me acuerdo volver ese día a la casa donde estaba todo el equipo. Sin tocar el suelo, ¿no? Sí, yo iba en el coche. Yo soy un poco raro, comprende. Antes hablábamos del revenue y tal. Y al fin y al cabo, mi objetivo es hacer cosas que tengan un impacto muy grande en el mundo. Por eso me tomé un año en Asia para de verdad saber si esta era la empresa que quería montar. Pero al fin y al cabo, mi principal objetivo no es cambiar el mundo. Es que todos los días lo que esté haciendo sea algo que me haga la pena vivir la vida y que para mi equipo también, antes hablábamos un poco de la felicidad y tal, es que el equipo diga, mira, ¿cambiamos el mundo o no? Pero al menos todos los días hacíamos algo que valía la pena, donde aprendimos, lo pasamos bien y tal. Entonces, para mí, experiencias como esta, de poder volver a las 9:30 de la noche de la cena de YC a casa y contarle a todo el equipo que estaba ahí esperando que Paul Graham nos ha ofrecido invertir, o que acabo de estar con el founder de Airbnb y hemos estado hablando de Microverse. Era una sensación ya no de familia, sino una camaradería, fue una sensación increíble, ¿no? Y de ahí ya nos volvimos a separar en remoto, acabamos levantando el seed round de... Que ya no es tan fácil en remoto hacer esa camaradería. La hemos hecho increíblemente bien, incluso con gente que no estuvo en esa casa. Pero claro, dijimos... Me lo creo. Sí, pero dijimos, sí o sí, va a ser remoto, por tanto, tenemos que encontrar las maneras. Y por ejemplo, la semana pasada tuvimos un retreat de toda la empresa, pero lo hemos hecho virtual, es el segundo que hacemos virtual. En Zoom. En Zoom, exacto, pero a veces lo hacemos en persona. Hacéis muchos en persona. Sí, también hemos estado en los últimos 2 en Portugal, y en Italia, ¿no? Exacto. Sí. ¿Te acuerdas tú mejor que yo? Madre mía. Pero y uno lo hicimos durante la pandemia virtual y ahora hemos hecho uno virtual. Y por ejemplo, lo que hemos hecho es un tour por todo el mundo en avión, donde todos estábamos con el fondo de Zoom en la cabina de primera clase, yo con mi gorro de capitán y tal, y lo que hemos hecho es distintas personas del equipo que están en distintas partes del mundo dándonos un tour en directo bueno, hemos ido a un safari en Kenia, hemos estado dando un paseo por los barrios de New Orleans en Estados Unidos y tal, y hemos hecho esto durante la semana pasada con un montón de actividades y tal, y cuando le dedicas tiempo y lo haces bien, se genera de ahí un montón de camaradería también y un montón de actividades que hacemos todas las semanas. Pero no, nada reemplaza el tiempo que pases en persona. Y eso es algo que digo. Remoto no es mejor, tiene sus ventajas y sus desventajas, y tienes que ver si a ti, a nivel personal y a la cultura de tu empresa y a tu negocio, eso le va bien o no. ¿Cuánto invierte PG? Entre 100.000 y 200.000. ¿Él personalmente? Sí. ¿Y en general cuánto levantáis en esta ronda? ¿Cuánto En levantasteis? esa levantamos 3,2 millones, de los cuales 1,6 vinieron de Angels y 1,6 de General Catalyst. Vale. Y General Catalyst es un fondo con mucha reputación en Bien, Silicon Valley, ¿no? Y muy grande. De hecho, un partner, Nico, cuyo como tagline, no sé si en Twitter, pero en la página de General Catalyst es
el talento está distribuido de forma homogénea por el mundo, pero las oportunidades no, que era nuestro eslogan también, y fue como decir, wow. Y a Nico yo le había conocido cuando le hice un pitch para la Series A de la startup anterior, 8 años antes de eso, ¿no? Entonces, bueno... Este es un griego, ¿no? Es un griego este, sí, pero lleva en suena. Silicon Valley Sí. muchísimos años. Y en total, ¿esto hasta dónde os lleva y cuánto levantáis en total? Ahí levantamos 3,2, después hicimos un pequeño bridge de un par de millones más con Ironhack aquí en España. Ironhack invirtió. Sí. Perdón. Con All Iron. Ahora. No he tomado el café, debería pillar un café abajo. Sí, no. Ironhack es un competidor, me imagino, ¿no? Sí, bueno, que hay una muy buena relación con Gonzalo y las audiencias son tan distintas que... Vale. No, hablamos muy a menudo. Digo, esto es un plot twist importante. No sabía que tenían tanta pasta para... Me sorprendió que te sorprendiera y digo, espérate, he dicho All Iron. Levantamos con All Iron, con Hugo y tal, que habíamos empezado una relación. Hugo nos presenta a Michiel Cutting de Northzone. Ahí le tengo que dar el crédito a Hugo. Y con Michiel hubo una conexión inmediata para mí tiene la combinación perfecta. Es holandés, súper directo, pero que ha pasado tiempo viviendo en Latinoamérica, muy cálido a la vez. Y yo trabajo muy bien con gente que sea muy directa. Y con él hicieron un due diligence enorme para nuestra Series A. Pero eso significa que incluso cuando las cosas no son tan fáciles, tiene un nivel de convicción que nunca he visto en ningún partner antes. Bueno, ellos pusieron 9 millones y medio de los 12,5 que levantamos hace casi 2 años. Vale. ¿Y ya no habéis vuelto a levantar? Hicimos el año pasado, viendo la que se venía a venir en mayo, añadimos 4 millones más. Lo hicimos al doble de la valoración de la Series A. Pero ¿Qué valoración? Esta fue a 120. 120 millones. Sí. Tela, ¿eh? Sí, como para no preocuparte los revenues, ¿eh? O sea, 120 millones. Sí, claro, hay que justificarlo después. Y el problema es que ahora, bueno, tal y como están cayendo las valoraciones, habrá varias conversaciones que todos tendremos que tener con nuestros inversores en los próximos años, pero sí, fue levantar cuando podíamos. Lo mejor es no tener conversaciones con inversores durante bastantes años. Eso, exacto. Con los existentes sí, ese es el modo en el que estamos ahora, es de proteger las relaciones. Porque no son divertidas las conversaciones con otros inversores. Y más allá de las valoraciones y muchos recaps que se están hablando y tal, es que no creo que en ningún momento volvamos a la exuberancia, a la cantidad obscena de capital que ha habido en los años pasados. Y bueno, yo lo veo como una oportunidad de aprender a trabajar cuando hay con menos, hay que aprovecharlo, con los y cuando revenues, no, aprendes a trabajar revenues. con los revenues, con los profits. Ahora entiendo por qué. Los revenues Sí. y los cash flows. Y los cash flows. Es que el revenue ya es difícil. Entonces además, estamos experimentando con un montón de cosas ahora. En el lado de bajar costes aún más, estamos confiados en que podemos llevar el coste marginal por estudiante a 0 en el próximo año, ¿vale? Estamos pasando automatizando. Exacto, los core reviews, AI. large language models. Tenemos para cada proyecto, como los estudiantes pasan por el mismo proyecto, o sea, entra el primer grupo, hay 100 personas, hacen ese proyecto. Viene el siguiente grupo, vuelve a hacer el mismo proyecto. Yeah. Pues de cada proyecto tenemos miles de code reviews. Yeah. Entonces, para hacer el training del modelo es muy fácil. En la parte de career coaching hay una parte que nada puede reemplazar a un humano, pero hacerte un mock interview, revisarte el resumen, ayudarte a preparar ciertas respuestas para las entrevistas y tal, eso lo puede hacer ayudarte a negociar también lo puede hacer un AI. ¿Y os habéis planteado hacer un curso de cómo usar prompts y cómo usar copilots? Sí, ahí tenemos. Porque ahora, tú decías, ¿no? Uno de mid que quiere ser senior, también hay mucho ingeniero que dice, yo quiero saber usar estas herramientas y no sé por dónde empezar. Microverse podría... Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, del lado de costes, mucha más automatización. Del lado digamos, del Income Share Agreement, empezar a trabajar en lo del Income Share Agreement progresivo, pensar en cómo podemos introducir como un enrollment fee y la opción también de pagar por adelantado mucho menos como opción al Income Share Agreement, que antes no lo ofrecíamos. Y después está el lado de, oye, cómo diversificar a base de lanzar muchos cursos a la vez con la misma plataforma y el mismo approach amortizar pedagógico. Más la inversión que habéis hecho en tecnología, ¿no? Eso, entonces ahora estamos trabajando en esto. ¿Veis la rentabilidad en el horizonte? Sí. ¿Cómo de lejos? Un año más o menos. A un año. ¿Tenéis pasta para aguantar el año? Sí, tenemos ahora dos años de runway.
Hemos sido bastante... El equipo creció mucho desde que cerramos la Series A hasta ahora. Pasó de 20, 23 personas a 70, pero hemos sido bastante cuidadosos con el gasto y bueno, nos hemos ido... ¿Y del equipo qué parte es todo lo que no es coaches o atención al cliente? O sea, ingenieros... el 70%. ¿El 70% son ingenieros? 70% es ingeniero, producto, marketing... y la parte, mira, a ver, de los 70, bueno, ahora 60 y pico, de Success, de Student Success, sería más la parte de soporte, hay unas 6 personas, coaches hay unas 8 y el resto es todo producto, marketing. ¿Y Student Success es encontrar trabajo? No. ¿O es coach encontrar trabajo? Coaching es encontrar trabajo. Hombre. Student Success es durante el Es programa durante el proceso. y ayudarles, que mucho de eso ya se ha automatizado y con AI también hay mucho más que se puede ahí agilizar, pero es gente que está teniendo conflictos con un compañero y quiere un compañero nuevo. Pues bueno, usamos ese equipo como la primera línea de defensa para después automatizar todos esos procesos. Vale. Muy bien. Oye, ¿y te planteas vender esta empresa? No tengo ningún interés ahora. No necesito más dinero en mi vida para ser más feliz. No hay nada que quiera hacer que me requiera más dinero. Y tendría que volver a encontrar otro proyecto que me apasione, que no es un reto, tengo muchas curiosidades, pero tardé 5 años. ¿No venderías? No. Te vienen ahora, te ofrecen $1 billion y tú dices no. Supongo que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Como decían en la película Nueve Reinas, pero no es algo que buscaría ni es mi objetivo. O sea, si viene una oportunidad y me dice $1 billion, tendría que ponerme a pensar en qué podría hacer para el mundo con ese dinero. Muchas cosas, probablemente, pero también soy bastante realista. Nadie va a ofrecer $1 billion. Entonces, bueno... Está muy bien. Al final todo el mundo tiene un precio para ciertas cosas al menos, pero sí, no soy... Lo decía antes, me da igual dónde acabe con esto. Lo que me importa es hoy estar haciendo algo donde esté aprendiendo un montón, donde esté teniendo un impacto positivo. Y todos los días, sin excepción, hay personas nuevas con trabajo que te mandan mensajitos de me has cambiado la vida. Vayan bien o vayan mal las cosas en la empresa, precisamente cuando las cosas no son tan fáciles es cuando más aprendes. Y yo siento que miro lo que hacíamos en Tourist Eye hace 10 años y digo, wow, era un juego de niños eso comparado con esto. Miro lo que sí, te has complicado bastante. Pero miro lo que estáis haciendo vosotros con 1000 personas y digo, hostia... También nos hemos complicado. Es muy complicado. Sí. Y digo... Qué interesante, como a nivel intelectual, pues tener la oportunidad en la vida de ir desarrollando todo eso mientras puedas ser feliz, tener una salud mental, una estabilidad y tal, que por suerte genética o lo que sea lo tengo, sin abandonar mi salud también física, Acabo de volver a estar 2 semanas en Japón, donde en las 2 semanas deshabilité el acceso al inbox de correo en mi teléfono y no miré nada de la empresa durante 2 semanas. Pensé un poco en la empresa mientras estaba en un baño de estos japoneses y tal, pero el equipo sabe que si me necesita, pues me llaman por WhatsApp o algo y estoy ahí, pero no hizo falta, ¿no? Entonces intento tener mucho balance también en el día a día y al fin y al cabo lo único que tenemos es el presente e intento no olvidarme de eso. Vale, oye, última pregunta. ¿Tu mayor influencia o referencia de una persona, un empresario, alguien, un emprendedor, un techie, alguien que te haya influido? Mira, voy a tirar para casa un poco porque, bueno, es un internacional, pero en el ecosistema español yo creo que es alguien muy apreciado y yo le tengo mucha estima y es François Derbaud de Indexa Capital, que estaré con él la semana que viene en Madrid y tal. Es un crack. Es un que crack. estuvo en el podcast también. Ah, mira, no he escuchado eso. Ya ha sponsorizado el podcast durante un tiempo. Es verdad. Y tiene sentido. Me encanta lo que hace con Indexa. A nivel de educación financiera es otra de estas cosas que si tuviera que elegir me encantaría trabajar en resolver ese problema. Hay un gap en el mundo tremendo. Y a nivel de mentor, es una persona que da igual qué problema tenga en la empresa, se lo pudiera contar a él y lo que me devuelve en minutos es la respuesta más lógica que podría haber escuchado, que me hace pensar, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es tan obvio, ¿no? Me encanta trabajar con él. Genial. Oye, pues muchas gracias por contarnos la experiencia y mucha suerte. Gracias. Hará falta. Hasta la semana que viene.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!